Bienvenido a Audiomentores, el canal donde las ideas poderosas se transforman en herramientas prácticas para tu vida. Aquí no solo escuchas conocimiento, lo conviertes en acción. Te damos la bienvenida a este nuevo viaje titulado Cómo redefinir el fracaso y ganar siempre. No estás ante un libro más de autoayuda, estás ante una revolución personal. En este espacio sonoro, vas a aprender a mirar el fracaso con otros ojos, no como un enemigo, sino como el maestro más honesto y revelador que puedas tener. A lo largo de 17 capítulos cargados de reflexión, estrategias y revelaciones, descubrirás que el verdadero triunfo no se mide por las veces que evitamos fallar, sino por cómo usamos cada tropiezo como trampolín hacia algo más grande. Este libro es para ti si estás cansado de que el miedo al error te paralice, si alguna vez sentiste que estabas perdiendo tiempo o propósito, o si simplemente quieres reprogramar tu mente para que cada caída se convierta en una oportunidad de oro. Y si este mensaje resuena contigo, te invito a apoyar el canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido transformador, accesible y útil para quienes están listos para dar el siguiente paso hacia una vida más consciente, poderosa y plena. Ahora sí, comencemos este viaje. Prepárate para redefinir el fracaso y descubrir cómo, en realidad, puedes ganar siempre. Capítulo 1. El fracaso como parte del camino, no como el final del trayecto. Desde que somos niños, se nos programa para temer el fracaso. Nos enseñan que equivocarse es malo, que quien se cae ha hecho algo mal, que errar es sinónimo de no ser suficientemente bueno. En la escuela, una mala calificación es motivo de vergüenza, en casa, los errores se castigan o se silencian, en la sociedad, solo se aplauden los logros visibles. Esta cultura del perfeccionismo ha moldeado generaciones de personas que viven paralizadas, más preocupadas por no fracasar que por atreverse a intentar algo significativo. Esta mentalidad no solo limita nuestro potencial, sino que nos aleja de una verdad profunda: fracasar no es el fin, es solo parte natural del proceso de evolución personal. El fracaso ha sido injustamente etiquetado como un enemigo, como ese monstruo que acecha tras cada decisión audaz. Pero si analizamos con atención las vidas de personas que admiramos, líderes, artistas, inventores, emprendedores, descubrimos que todos tienen algo en común: no llegaron donde están a pesar del fracaso, sino gracias a él. Cada tropiezo les reveló una debilidad que debían fortalecer, cada error les mostró una nueva dirección, cada caída los obligó a crecer. El fracaso, cuando se mira con ojos conscientes, no destruye, transforma. Es fácil caer en la trampa de creer que el fracaso nos define. Fracasas en un negocio, y piensas que no sirves para emprender. Terminas una relación, y crees que no sabes amar. Te rechazan en una oportunidad, y decides que no eres lo suficientemente capaz. Pero no eres tus resultados. No eres tus errores. No eres lo que no funcionó. Eres quien decide qué hacer después de cada caída. Eres la historia que eliges contarte sobre lo que pasó. Eres la versión que emerge luego de cada derrota. El problema no es el fracaso, sino el significado que le damos. Mientras sigamos viendo el error como un símbolo de incapacidad, viviremos con miedo, autocensura y conformismo. Pero si comenzamos a redefinir el fracaso como información, como retroalimentación valiosa, como una señal de que estamos saliendo de nuestra zona cómoda, entonces ocurre un cambio radical. Comenzamos a caminar con más coraje. Nos permitimos intentar, explorar, jugar, aprender. Dejamos de exigirnos perfección y empezamos a abrazar el proceso. Hay un poder inmenso en mirar hacia atrás y reconocer cuántas veces fracasaste, y aún así seguiste. Piénsalo: sobreviviste a decepciones, pérdidas, errores que parecían definitivos. Y aquí estás. Cada una de esas experiencias, por dolorosa que haya sido, te enseñó algo. A veces aprendiste lo que no quieres. Otras veces, descubriste tu fuerza interior. Y muchas veces, esas mismas caídas te llevaron a personas, ideas o caminos que nunca habrías explorado de otra manera. El fracaso, con el tiempo, se convierte en un espejo que nos muestra quién somos realmente. Hay una frase poderosa que dice: fracasar no es caer, sino negarse a levantarse. Y es ahí donde radica la diferencia entre quienes prosperan y quienes se quedan estancados. Todos caen. Todos enfrentan obstáculos. Pero solo algunos usan esa experiencia para crecer. Solo algunos deciden que, aunque dolió, vale la pena volver a intentarlo. Esa es la esencia de la resiliencia, la capacidad de seguir creyendo en ti, incluso cuando nada parece estar saliendo bien. Fracasar duele, y eso es innegable. No hay forma de romantizar la sensación de pérdida, frustración o humillación. Pero el dolor no es el enemigo.
De hecho, muchas de las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en incomodidad. El dolor nos despierta. Nos obliga a revisar nuestras creencias. Nos invita a soltar lo que ya no nos sirve. Y aunque al principio parezca insoportable, con el tiempo descubrimos que ese dolor fue una puerta hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. La clave está en cambiar nuestra conversación interna. En lugar de preguntarte por qué me pasó esto, intenta preguntarte qué puedo aprender de esto. En lugar de decir fallé porque no soy suficiente, di esto no salió como esperaba, pero ahora tengo más claridad para intentarlo de otra manera. Las palabras que usas contigo mismo crean la realidad que experimentas. Si cada fracaso lo etiquetas como una vergüenza, vivirás con miedo. Pero si lo ves como una experiencia, vivirás con apertura. Vivimos en una era donde se glorifica el éxito inmediato. Vemos en redes sociales a personas que parecen tenerlo todo resuelto: dinero, pareja, viajes, prestigio. Pero lo que no vemos son las noches de insomnio, las renuncias internas, los momentos de duda. Nadie sube sus fracasos a Instagram. Pero eso no significa que no existan. Detrás de cada logro que admiras, hay una historia de lucha. Y cuanto más rápido aceptes esto, menos te castigarás por tus propios procesos. El miedo al fracaso es, en realidad, el miedo a no ser amado o validado si fallamos. Buscamos aprobación. Queremos que nos vean como competentes, exitosos, fuertes. Pero esa búsqueda externa nos desvía de lo más importante, el amor propio. Cuando tú mismo te das permiso para equivocarte, cuando te abrazas incluso en tus momentos menos brillantes, entonces nada ni nadie puede arrebatarte tu valor. El fracaso deja de asustarte porque ya no necesitas demostrar nada a nadie. Muchos de los avances más grandes de la humanidad nacieron de errores. Grandes descubrimientos científicos, creaciones artísticas, desarrollos tecnológicos, todo comenzó con una pregunta, una hipótesis que falló, un intento que no salió como se esperaba. Pero en cada uno de esos intentos fallidos, se escondía una semilla de verdad. Lo mismo ocurre contigo, cada intento que no funcionó te acerca un paso más a lo que sí funcionará, si estás dispuesto a seguir. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Fracasar es un evento. Ser un fracasado es una identidad que adoptas. Y tú decides cuál de las dos verdades vas a vivir. Puedes elegir ver tus fracasos como capítulos de una gran historia de superación, o como cadenas que te atan al pasado. La decisión está en tus manos. Lo que importa no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte con una nueva perspectiva. Redefinir el fracaso requiere valentía. Significa desafiar creencias arraigadas, soltar la necesidad de control, aceptar la incertidumbre y abrirte al aprendizaje constante. Es una revolución interna que transforma la manera en la que te relacionas con tus metas, con tus miedos, e incluso con tu identidad. Es comprender que, en el fondo, lo único que realmente necesitas es la disposición de seguir creciendo, incluso cuando el camino es incierto. El éxito auténtico no es evitar los fracasos, sino crecer a través de ellos. Cada caída te pule, te afina, te revela. Y mientras más dispuesto estés a mirar de frente tus derrotas sin perder tu valor personal, más cerca estarás de convertirte en la persona que realmente estás destinado a ser. El fracaso no es un obstáculo en el camino al éxito, es parte del camino. A veces, es el propio camino. En los próximos capítulos, te enseñaremos cómo transformar tus caídas en combustible, cómo cultivar una mentalidad antifrágil, y cómo construir una vida donde cada intento fallido sea una oportunidad para renacer con más sabiduría. Pero antes de avanzar, hazte una promesa: no volverás a esconder tus fracasos, no los negarás, no los usarás para invalidarte. A partir de hoy, decidirás mirarlos de frente, agradecerles la lección y seguir caminando. Porque si entiendes que el fracaso no es el final del trayecto, entonces, ya estás ganando. Capítulo 2. La trampa del perfeccionismo y cómo liberarte de ella. Vivimos atrapados en una ilusión, la de que solo valemos cuando todo nos sale bien. Esa creencia, tan arraigada como invisible, es uno de los venenos emocionales más paralizantes del ser humano moderno. El perfeccionismo se disfraza de ambición, de compromiso, de disciplina. Pero en realidad, es una cárcel mental donde nada es suficiente, donde cada logro se empaña por la sensación de que aún falta algo más. Lo que debería impulsarnos, nos encadena. Lo que debería elevarnos, nos drena. Y lo más grave, el perfeccionismo nos desconecta de la belleza de ser humanos, falibles, imperfectos, pero profundamente valiosos. Detrás del perfeccionismo hay miedo.
Miedo a ser juzgado, a decepcionar, a no estar a la altura de las expectativas propias o ajenas. Miedo a mostrar debilidad, a dejar ver nuestras grietas. Por eso, las personas perfeccionistas se vuelven expertas en controlarlo todo, en evitar errores, en vivir desde la anticipación obsesiva. Pero esa vigilancia constante tiene un precio alto: ansiedad, agotamiento, insatisfacción crónica. Nada nunca alcanza. Ningún esfuerzo es suficiente. Y así, el perfeccionismo deja de ser un estándar y se convierte en una forma de sufrimiento. Quien vive desde el perfeccionismo, no vive, sobrevive. Cada paso es un cálculo, cada acción un examen. El gozo se reemplaza por exigencia, la curiosidad por autocensura. Se evita el riesgo porque ¿y si me equivoco?, se aplazan los sueños porque aún no estoy listo, se sabotean los logros porque no fue perfecto. El perfeccionismo impide comenzar, y cuando se comienza, impide disfrutar. Es una voz interna que nunca aplaude, que siempre encuentra un pero, que te exige más aunque ya lo hayas dado todo. Es vivir como si tu valor dependiera de una nota que siempre se te niega. Una de las grandes mentiras del perfeccionismo es que conduce al éxito. Pero lo que suele causar es parálisis. Quien espera hacerlo todo perfecto antes de actuar, se queda esperando. Quien teme fallar, no se arriesga. Y sin riesgo, no hay aprendizaje. Sin error, no hay evolución. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Es mejor avanzar con imperfecciones que quedarse inmóvil esperando el momento ideal, que nunca llega. La vida premia al valiente, no al impecable. Y muchas veces, los errores que tanto tememos son la puerta a descubrimientos que jamás habríamos imaginado. Liberarse del perfeccionismo es un acto de valentía. Requiere romper con una identidad que, durante años, has creído necesaria para sentirte seguro, aceptado, valioso. Pero cuando comienzas a permitirte ser imperfecto, descubres algo asombroso: el mundo no se cae. No pierdes el respeto de los demás por mostrar tus debilidades. No te vuelves menos capaz por equivocarte. De hecho, la autenticidad genera conexión, empatía, humanidad. Las personas confían más en quienes reconocen sus errores que en quienes pretenden no tener ninguno. Aprender a fallar en voz alta, a pedir ayuda, a decir no sé o me equivoqué, es uno de los mayores signos de fortaleza emocional. Porque para hacerlo, debes tener una base sólida de autoestima. Solo quien se acepta puede mostrarse tal como es. Solo quien se valora más allá del rendimiento puede abrirse al error como parte del proceso. Esta es la paradoja: cuanto más aceptas tu imperfección, más libre te vuelves. Y en esa libertad, florece una creatividad, una autenticidad y una paz que el perfeccionismo jamás te dará. Muchos grandes proyectos, relaciones o talentos han muerto en manos del perfeccionismo. ¿Cuántas ideas se han quedado en el cajón porque su autor sintió que aún no estaban listas? ¿Cuántas personas se han autoexcluido de oportunidades porque no eran lo suficientemente buenas? ¿Cuántas veces postergamos algo que deseamos profundamente, solo porque tenemos miedo de no hacerlo perfecto? El perfeccionismo mata antes de nacer. Pero cuando entiendes que algo imperfecto hecho con el corazón tiene más valor que algo perfecto nunca hecho, comienzas a actuar con valentía. En el fondo, el perfeccionismo es una estrategia para evitar el dolor. Si todo sale bien, entonces no habrá críticas. Si todo es impecable, entonces no me rechazarán. Pero esa estrategia no funciona, porque el rechazo, la crítica y el error son parte de cualquier camino real. No se trata de evitarlos, sino de construir una mente que sepa gestionarlos. El verdadero poder no está en hacerlo todo bien, sino en saber quién eres incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa es la base de la confianza auténtica. Romper con el perfeccionismo también implica perdonarte. Perdonarte por los estándares inhumanos que te impusiste. Por haberte exigido tanto. Por haberte tratado con dureza cada vez que cometiste un error. Por haberte comparado con los demás sin compasión. El perdón a uno mismo es la medicina para sanar las heridas que deja esa presión constante por ser intachable. Cuando te perdonas, te humanizas. Y cuando te humanizas, puedes mirar tu historia con amor, no con juicio. Muchos confunden la excelencia con el perfeccionismo, pero no son lo mismo. La excelencia nace del deseo genuino de crecer, de aportar, de evolucionar. Es expansiva, alegre, viva. En cambio, el perfeccionismo nace del miedo. Es rígido, ansioso, agotador. La excelencia dice, voy a dar lo mejor de mí y aprender en el proceso. El perfeccionismo dice, si no lo hago perfecto, no valgo. La excelencia construye.
El perfeccionismo paraliza. Por eso, al liberarte del perfeccionismo, no renuncias a la calidad, renuncias al miedo. Aceptar la imperfección no es resignarse, es reconciliarse con lo real. Es comprender que lo humano es hermoso precisamente porque es limitado. Que lo que más nos toca del otro no es su perfección, sino su vulnerabilidad. Que los momentos más memorables de la vida casi nunca son perfectos, pero sí profundamente significativos. Que los caminos más auténticos están llenos de tropiezos, pero también de sentido. Y que la perfección, si alguna vez existió, no nos enseñó nada. Al liberarte de la trampa del perfeccionismo, recuperas el derecho a equivocarte, a comenzar sin saberlo todo, a crear sin esperar validación externa. Recuperas el placer de hacer las cosas por disfrute, no solo por aprobación. Y sobre todo, recuperas tu humanidad. Porque no fuiste diseñado para ser perfecto, sino para ser real. Y en lo real hay luz, sombra, y un potencial inmenso de transformación. La práctica constante para salir del perfeccionismo es simple pero poderosa, acciona, aún sin garantías. Permítete comenzar, aunque no sepas cómo terminará. Acepta que el aprendizaje viene del hacer, no del planear eternamente. Habla contigo con más compasión, como lo harías con alguien que amas. Reconoce tus avances, por pequeños que sean. Y sobre todo, celebra el coraje de ser imperfecto en un mundo que idolatra lo falso. En los próximos capítulos exploraremos herramientas prácticas para reconstruir tu autoestima desde adentro, para fortalecer tu identidad más allá del rendimiento y para avanzar en tus metas con una mentalidad flexible y resiliente. Pero por ahora, quédate con esta idea: si quieres redefinir el fracaso, primero debes liberarte de la necesidad de ser perfecto. Solo así podrás ganar siempre, incluso cuando falles. Capítulo 3. El verdadero valor no se pierde con una caída. En los momentos de derrota, cuando todo parece derrumbarse, solemos hacernos una pregunta silenciosa pero devastadora: ¿todavía valgo algo después de esto? Es un pensamiento que nace del dolor, del juicio propio y del eco de una sociedad que premia los resultados y olvida los procesos. Pero es justamente en esos momentos oscuros cuando debemos recordar una verdad fundamental: tu valor no depende de lo que logras, ni de cuántas veces fallas. El verdadero valor personal es algo que llevas dentro, inalterable, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. El problema es que nos enseñaron a confundir nuestro valor con nuestras circunstancias. Si tengo éxito, valgo. Si fracaso, no. Si me aplauden, soy importante. Si me critican, pierdo mi lugar. Esta lógica es una trampa porque pone nuestra identidad en manos externas. Y mientras nuestro bienestar dependa de la aprobación, el reconocimiento o los resultados, viviremos inseguros, ansiosos, con miedo constante a perder algo que, en realidad, nunca deberíamos haber negociado: nuestra dignidad intrínseca. Caer no significa perder lo que eres. A veces, caes porque te atreviste a saltar. Porque fuiste valiente, porque probaste algo diferente, porque decidiste arriesgarte en lugar de quedarte en lo cómodo. Nadie cae si no se está moviendo. Y en ese sentido, cada caída es una prueba de que estás vivo, comprometido, buscando algo más allá de lo que ya conoces. Así que no te castigues por haber tropezado. Agradece haberte animado a dar un paso fuera del terreno seguro. Lo que duele del fracaso no es solo el evento en sí, sino la historia que construimos alrededor de él. Nos decimos cosas como: no sirvo, siempre me pasa lo mismo, esto prueba que no tengo lo que se necesita. Y esas historias, si no se cuestionan, se convierten en creencias que modelan nuestra vida. Pero tú puedes cambiar esa narrativa. Puedes elegir mirarte con compasión en lugar de juicio. Puedes decirte: este tropiezo no define quién soy, solo muestra una parte del camino que necesito entender mejor. Hay algo profundamente liberador en saber que tu valor no está en juego. Que puedes fallar en un proyecto, perder una relación, cometer errores, y aún así seguir siendo digno de amor, respeto y oportunidades. No tienes que probar nada. No tienes que ganar siempre. No necesitas aprobación constante. Ya eres suficiente, incluso en tu versión más rota. Y cuando lo entiendes, empiezas a tomar decisiones desde la paz, no desde el miedo. El verdadero valor personal se sostiene incluso cuando nadie lo ve. No necesita escenario ni aplausos. Se refleja en cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas no salen bien, en cómo te levantas después de un golpe, en cómo eliges seguir adelante sin perder tu esencia. No se trata de tener siempre confianza, sino de no traicionarte. No se trata de no dudar nunca, sino de seguir caminando aunque haya dudas.
Eso es verdadera fortaleza, permanecer fiel a ti, incluso en medio de la incertidumbre. Uno de los errores más comunes es pensar que un fracaso personal te vuelve menos valioso frente a los demás. Pero las personas que realmente te aprecian no lo hacen por tus logros. Te valoran por tu honestidad, por tu entrega, por tu capacidad de seguir siendo tú en medio del caos. De hecho, cuando compartes tus fracasos con autenticidad, muchas veces inspiras más que si solo compartieras éxitos. Porque lo real toca más que lo perfecto. Lo humano conecta más que lo impecable. Cuando basas tu autoestima en logros, vives en una montaña rusa emocional. Hoy todo sale bien, y te sientes fuerte. Mañana algo falla, y te desplomas. Pero cuando tu autoestima nace de una convicción profunda de que tu valor no cambia con las circunstancias, entonces tienes una base sólida para construir lo que quieras. Puedes emprender, amar, aprender, equivocarte, sin miedo a que todo eso te quite algo. Porque lo que eres ya es valioso. Y eso no se negocia. La resiliencia comienza con una idea poderosa, que ningún error te quita lo esencial. Puedes reconstruir tus proyectos, tus vínculos, tus planes, pero lo que eres, en lo más profundo, no necesita ser reconstruido. Solo recordado. A veces, lo que necesitas no es arreglarte, sino reconectarte con tu centro. Ese lugar interno que sabe que, aunque todo se caiga afuera, tú puedes volver a empezar, una y otra vez, sin haber perdido tu esencia. Dejar de vincular tu valor al rendimiento es un acto revolucionario. En un mundo donde todo se mide, productividad, likes, resultados, títulos, declarar que tú vales por ser tú, incluso sin logros recientes, es desafiante. Pero también es profundamente sanador. Porque te libera de la carrera constante. Porque te permite descansar sin culpa. Porque te recuerda que la vida es más que metas cumplidas, es también presencia, conexión, experiencia. Y todo eso tiene un valor inmenso. Cada vez que atraviesas una caída y eliges no invalidarte, te fortaleces. Cada vez que fallas y decides tratarte con amor, refuerzas tu autoestima. Y cada vez que recuerdas que eres más que tus resultados, le das una señal a tu mente y a tu alma, aquí hay alguien que se respeta, incluso en los días grises. Esa constancia emocional es lo que crea verdaderos cimientos para cualquier éxito que construyas después. Capítulo 4. El miedo al juicio y el poder de la autenticidad. Uno de los grandes obstáculos que nos impide avanzar, arriesgar o incluso mostrarnos como realmente somos, es el miedo al juicio ajeno. Esa inquietud constante por lo que los demás puedan pensar de nosotros nos ata las alas, nos encierra en una versión limitada de nosotros mismos. Este miedo, que puede parecer sutil o incluso racional, tiene raíces profundas. Muchas veces nace en la infancia, cuando aprendemos que la aceptación viene acompañada de la obediencia, del encajar, de no molestar, de agradar. Así vamos aprendiendo que, para ser queridos, debemos evitar decepcionar, evitar destacar demasiado, evitar equivocarnos en público. Pero vivir con miedo al juicio es vivir desde el escondite. Significa censurar nuestras palabras, reprimir nuestros sueños, modificar nuestro comportamiento para adaptarnos a lo que creemos que los demás esperan. Esto no es adaptación sana, sino autoabandono. Y lo más paradójico es que, por miedo a perder la aceptación de los otros, terminamos perdiendo nuestra propia autenticidad. Nos convertimos en actores de una obra ajena, sin notar que la libertad real comienza cuando nos atrevemos a dejar de actuar. El juicio de los demás duele, sí. Nadie quiere ser malinterpretado, ridiculizado o rechazado. Pero cuando ese miedo guía tus decisiones, te conviertes en prisionero de opiniones que ni siquiera puedes controlar. El juicio es inevitable, siempre habrá alguien que no entienda tu camino, que cuestione tus elecciones, que critique tus errores. Y está bien. No necesitas ser entendido por todos para vivir con verdad. No necesitas aprobación unánime para tener derecho a tu historia. Tu autenticidad no requiere permisos. El verdadero poder se encuentra cuando dejas de vivir para complacer y comienzas a vivir para expresarte. Esto no es egoísmo, es responsabilidad personal. Significa que eliges honrar lo que sientes, lo que sueñas, lo que te mueve, sin traicionarte en el intento. Significa que te atreves a ser tú, incluso si eso incomoda a otros. Porque al final del día, quienes se molestan por tu autenticidad están lidiando con sus propias sombras, no con tus actos. Liberarse del miedo al juicio ajeno no es un proceso automático. Requiere conciencia, práctica y mucha compasión hacia uno mismo. Requiere identificar cuando estás actuando por miedo y cuando por deseo genuino. Requiere preguntarte, ¿estoy eligiendo esto porque lo quiero, o porque no quiero decepcionar a alguien más?
Y luego tener el coraje de actuar desde tu centro, aunque la incomodidad te acompañe por un tiempo. Algo hermoso sucede cuando empiezas a priorizar tu autenticidad, atraes a las personas correctas. Cuando dejas de fingir, quienes resuenan contigo llegan con más facilidad. No porque seas perfecto, sino porque eres real. Y lo real conecta, inspira, sana. Al mismo tiempo, dejas de gastar energía en sostener máscaras. Ya no tienes que recordar qué versión de ti mostraste en cada lugar. Puedes ser tú, sin explicaciones, sin justificaciones, sin miedo. Esa coherencia interna es uno de los mayores logros emocionales que puedes alcanzar. No confundas autenticidad con rebeldía ciega. No se trata de imponer tu verdad, ni de rechazar toda opinión externa. Se trata de reconocer lo que tú sabes de ti mismo, de darle valor a tu voz interior por encima del ruido externo. Se trata de actuar desde la integridad, de alinear lo que sientes, piensas y haces. Esa es la verdadera autenticidad, no gritar quién eres, sino vivirlo con tal convicción que ya no necesites demostrarlo. Cada vez que eliges mostrarte tal como eres, le das una señal a tu mente de que estás a salvo incluso sin máscaras. Y con el tiempo, tu sistema nervioso deja de asociar autenticidad con peligro. Empiezas a vivir con más ligereza, con más fluidez. La ansiedad social disminuye, la autoexigencia se afloja y el espacio interior se expande. Entonces descubres que el juicio de los demás ya no pesa como antes, porque tu juicio interno se ha vuelto más compasivo, más justo, más amoroso. El miedo al juicio también nos enseña mucho sobre nuestras heridas. ¿Qué parte de ti teme ser rechazada? ¿Qué experiencia pasada marcó tu forma de relacionarte con los demás? Explorar estas preguntas te permite sanar desde la raíz. No para eliminar el miedo, sino para integrarlo. Porque el objetivo no es no sentir miedo, sino no ser dominado por él. Puedes tener miedo y aún así elegir con coraje. Esa es la verdadera libertad emocional. Aceptar que no vas a agradar a todos te libera. Hay quienes, por más que te esfuerces, nunca verán tu valor. No porque no lo tengas, sino porque sus propios filtros se lo impiden. Y eso está bien. Tú no estás aquí para llenar expectativas ajenas. Estás aquí para explorar tu propia verdad, para construir una vida que tenga sentido para ti. Esa claridad es lo que te permite sostenerte en medio del ruido, sin perderte. En un mundo que premia lo superficial, lo filtrado, lo perfecto, mostrarse vulnerable, auténtico, humano, es un acto revolucionario. Cada vez que decides ser tú, aunque tiemble la voz, estás contribuyendo a un cambio más grande, el de una sociedad más empática, más consciente, más real. Porque cuando tú te muestras tal como eres, permites que otros también lo hagan. Abres la puerta a relaciones más profundas, a proyectos más significativos, a una vida más alineada. No necesitas ser valiente todo el tiempo. Solo necesitas un instante de honestidad, una pequeña dosis de autenticidad para dar un paso. Ese paso, aunque sea pequeño, marca una diferencia. No porque el mundo lo vea, sino porque tú lo sientes. Y cuando vives desde lo que sientes, en lugar de lo que temes, todo cambia. La vida ya no es una actuación, sino una expresión. Ya no es una lucha por encajar, sino un camino de descubrimiento constante. Recuerda esto, no viniste a esta vida para ser una versión aceptable de ti mismo, sino para ser tú, con todas tus luces y sombras. El juicio ajeno puede doler, pero no define. La crítica puede molestar, pero no detiene. Lo único que realmente te frena es el abandono de tu verdad. No la entregues. No la minimices. No la apagues por miedo. Porque cuando vives desde tu autenticidad, descubres que no necesitas ganar siempre para sentirte pleno, solo necesitas ser tú, sin permiso, sin condiciones, sin miedo. Muchos buscan fuera la validación que solo pueden encontrar dentro. Y mientras esa búsqueda externa continúe, vivirán atrapados en el vaivén de la opinión ajena. Pero en el momento en que decides que tu valor no se toca, no se discute, no se pierde por ningún resultado, empiezas a vivir con una libertad que transforma todo. Ya no actúas para impresionar, sino para expresarte. Ya no te comparas, porque sabes que tu camino es único. Y ya no temes fracasar, porque sabes que eso no te quita nada. Este capítulo no busca que ignores tus errores ni que minimices tus caídas. Al contrario, reconoce cada una, mírala de frente, aprende de ella. Pero no permitas que te definan. Eres más que eso. Eres el que sigue. Eres el que transforma. Eres el que elige ver en cada fracaso una semilla, no un final. Esa mirada te devuelve el poder.
Porque mientras creas que perdiste tu valor, actuarás como alguien roto. Pero cuando recuerdas que sigues siendo tú, con toda tu fuerza, dignidad y posibilidad, actúas desde la abundancia interior. Y quizás lo más importante, cuando tú mismo reconoces tu valor aún en el fracaso, enseñas a otros a hacer lo mismo. Te vuelves un espejo de fortaleza real. Inspira sin predicar. Sana sin darte cuenta. Porque tu presencia, tu ejemplo, tu autenticidad, dicen más que 1000 discursos. Y ese es uno de los regalos más grandes que puedes dar al mundo, demostrar que el valor humano no se pierde con una caída, sino que, muchas veces, se revela justamente en ella. Capítulo 5. El falso mito del éxito instantáneo. Vivimos en una era donde el resultado rápido se ha convertido en una obsesión. Las redes sociales nos muestran triunfos instantáneos, transformaciones milagrosas, historias editadas de personas que aparentemente lo lograron de la noche a la mañana. Este bombardeo constante nos hace creer que el éxito verdadero ocurre en un chasquido, y que si a nosotros no nos sucede así, algo está mal. Pero este es uno de los mitos más dañinos de nuestro tiempo, la idea de que el camino hacia el logro debe ser rápido, perfecto y sin tropiezos. La realidad es que el éxito genuino, profundo, duradero, rara vez es inmediato. Está construido sobre una base de errores, aprendizajes, pruebas, ajustes, lágrimas, dudas y perseverancia. Cada persona que hoy admiramos por su trayectoria ha atravesado momentos de fracaso que nadie publicó, decisiones difíciles que no fueron celebradas, sacrificios silenciosos que no recibieron aplausos. Detrás de cada logro hay una historia que muchas veces preferimos ignorar porque nos confronta con lo que no queremos vivir, el proceso. El éxito que vale la pena es el que se cocina a fuego lento. Es el que nace del compromiso con uno mismo, de la constancia en medio del cansancio, de la fidelidad a una visión que aún no se ve. Es ese tipo de éxito que no se construye en días ni semanas, sino en años de dedicación. Y lo más importante, es un éxito que no solo se mide en resultados, sino en la persona en la que te conviertes mientras lo persigues. Porque el verdadero logro no es lo que alcanzas, sino lo que despiertas dentro de ti para llegar allí. Cuando te tragas el mito del éxito instantáneo, te llenas de ansiedad, te desesperas por avanzar rápido, te frustras ante cada obstáculo como si fuera una señal de que estás fracasando. Pero los obstáculos no son señales de fracaso, son parte natural del camino. Son los filtros que separan a quienes solo desean resultados de aquellos que realmente están comprometidos con su evolución. El que aguanta, el que aprende, el que se adapta, es quien finalmente avanza. En cambio, quienes abandonan ante la primera caída suelen hacerlo no por falta de capacidad, sino por expectativas poco realistas. Si crees que deberías estar más lejos de lo que estás, si comparas tu progreso con la línea de meta de otro, si te convences de que algo debería ser fácil porque así se ve desde fuera, te desgastas emocionalmente. Es fundamental comprender que cada proceso es único, que cada quien tiene su ritmo, y que avanzar lento no es sinónimo de fracaso. Muchos confunden velocidad con inteligencia. Creen que si algo tarda, es porque no están haciendo bien las cosas. Pero el crecimiento interior no responde a relojes externos. Hay aprendizajes que requieren maduración, hay talentos que se desarrollan con tiempo, hay heridas que sanar antes de despegar. Y cada uno de esos pasos es válido, valioso y necesario. Lo que tú llamas demora, la vida lo puede estar usando como preparación. No subestimes los tiempos lentos. En ellos, muchas veces, se fragua tu verdadera fortaleza. Otra trampa del éxito instantáneo es que, incluso si lo alcanzas, no siempre puedes sostenerlo. Lo que llega rápido sin raíces profundas suele tambalear ante el primer viento. Por eso, es preferible construir lento pero sólido. Tener claridad interna, habilidades desarrolladas, una mentalidad entrenada y una base emocional estable. Así, cuando llegue el momento de tu avance, no solo estarás listo para recibirlo, sino para sostenerlo con equilibrio y paz. No hay gloria sin historia. Cada triunfo real está lleno de detalles invisibles, días en los que te sentiste perdido, momentos de silencio, decisiones difíciles, noches sin dormir. Y aunque el mundo no vea esa parte del proceso, tú sí la conoces. Tú sabes cuánto ha costado cada paso. Por eso, cada pequeño avance debe ser celebrado. Porque no estás compitiendo con otros, sino honrando tu propia evolución. No necesitas grandes reconocimientos para validar lo que haces. Tu esfuerzo merece respeto aunque nadie lo aplauda. Es hora de dejar de romantizar el éxito fugaz y comenzar a valorar el proceso. No te definas por cuánto tardas, sino por cómo te mantienes.
La constancia silenciosa, el trabajo invisible, la decisión de seguir a pesar del cansancio, todo eso es parte del verdadero éxito. Esas son las victorias que no siempre se ven, pero que te construyen por dentro. Y cuando estás bien construido por dentro, ningún fracaso puede derribarte fácilmente. Aprende a mirar hacia atrás no con arrepentimiento, sino con gratitud. Cada error fue una lección, cada caída una invitación a revisar, cada demora una oportunidad para fortalecerte. No hay nada perdido si extraes el aprendizaje. Y si sigues caminando, entonces ya estás ganando. Porque el éxito no es un punto final, sino una dirección. Y mientras estés en movimiento, mientras sigas fiel a ti mismo, estás en el camino correcto. Recuerda que las raíces profundas no se ven, pero son las que sostienen el árbol en la tormenta. Tu proceso, por lento que parezca, puede estar creando esas raíces. No te desesperes por florecer antes de tiempo. No te compares con árboles que ya están dando frutos si tú aún estás creciendo en silencio. Tu momento llegará, pero no porque lo apures, sino porque lo construyes día a día, con paciencia, con integridad y con verdad. Y sobre todo, no dejes que la prisa te desconecte de lo esencial. Porque no se trata solo de llegar, sino de llegar con el alma intacta. No se trata solo de alcanzar metas, sino de vivir el camino con presencia, con aprendizaje, con conciencia. Cuando te liberas del mito del éxito inmediato, recuperas el gozo del proceso. Y entonces, cada paso, por pequeño que sea, se vuelve significativo, porque sabes que es parte de algo mucho más grande, tu transformación. Capítulo 6. Cuando fallar también es avanzar. Hay momentos en los que parece que todo se desmorona. Hiciste lo mejor que pudiste, te entregaste, arriesgaste, soñaste, y aún así, fallaste. No lograste lo que esperabas. El resultado fue otro. Las puertas no se abrieron. El proyecto no funcionó. En esos instantes, es fácil caer en la trampa de creer que nada de eso valió la pena. Que el esfuerzo fue en vano. Que volver a intentar es exponerse, una vez más, al mismo dolor. Pero la verdad es mucho más amplia y más poderosa, fallar también es avanzar, aunque el avance no siempre se vea de inmediato. El fracaso tiene mala prensa. Se lo pinta como el opuesto del éxito, como el signo de que algo salió mal, como una marca de debilidad o incapacidad. Pero esa visión es reducida y superficial. El fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del camino hacia él. No es una señal de derrota, sino de intento. Cada vez que fallas, has dado un paso más. Has salido de la parálisis, has desafiado tus límites, has apostado por algo. Eso, en sí mismo, ya es una victoria que muchos no se permiten. No hay camino de crecimiento sin caídas. No existe evolución sin errores. El ser humano aprende por contraste, por corrección, por revisión. Lo que llamamos fallo es muchas veces la única forma de descubrir que necesita ser mejorado, que parte de ti aún necesita atención, que estrategia no se alinea con tu verdadero propósito. En ese sentido, cada fracaso contiene una semilla de claridad. Y cuando aprendes a mirar con profundidad, descubres que no hay tropiezo que no te haya enseñado algo esencial. La clave está en reinterpretar. Porque el fracaso, en sí mismo, no tiene un significado fijo. Somos nosotros quienes le damos sentido. Puedes usarlo como excusa para detenerte, o como combustible para mejorar. Puedes convertirlo en una herida que se infecta de culpa, o en una cicatriz que se llena de sabiduría. El fracaso no te destruye, te transforma, si tú eliges verlo así. Y cuanto más consciente seas de ese poder, más resiliente te vuelves ante los vaivenes de la vida. Fallar también te humaniza. Te recuerda que no tienes que saberlo todo, que estás aprendiendo, que tienes derecho a no hacerlo bien a la primera. Esa humildad, lejos de debilitarte, te fortalece. Te conecta con tu proceso real, no con la imagen idealizada de perfección que muchas veces nos autoimponemos. Aceptar el fracaso como parte de tu historia es reconciliarte con tu humanidad. Y desde ahí, puedes construir sin miedo, sin máscaras, sin esa presión insoportable de tener que acertar siempre. Además, el fracaso revela tu verdadero compromiso. Es fácil seguir cuando todo va bien, cuando los resultados te aplauden. Pero es en los momentos difíciles donde se prueba la solidez de tu propósito. ¿Estás dispuesto a seguir, incluso si nada garantiza el éxito inmediato? ¿Sigues creyendo en ti cuando los demás dudan? ¿Tienes la capacidad de levantarte con más claridad aunque tu orgullo esté herido? Es ahí donde se mide tu grandeza, no en la cima, sino en la profundidad desde la cual te reconstruyes.
Muchos de los avances más importantes de la historia nacieron de fracasos. Inventos, descubrimientos, movimientos sociales, todos atravesaron momentos de rechazo, burlas, errores y caídas. Y sin embargo, sus protagonistas persistieron. No porque fueran inmunes al dolor, sino porque entendieron que fallar no los definía, sino que los refinaba. Cada intento frustrado fue una capa más de experiencia. Cada error, una piedra más en el puente hacia algo más grande. A veces, el fracaso no viene a señalar lo que hiciste mal, sino a redirigirte hacia algo mejor. Puede ser que lo que hoy te duele, mañana se revele como una bendición disfrazada. Muchas puertas que se cierran abren ventanas inesperadas. Muchas veces, lo que parecía el fin era apenas el inicio de una versión más alineada de ti mismo. Pero para llegar a verla, necesitas tiempo, perspectiva y confianza en que incluso esto, sí, esto que tanto duele, tiene sentido. Es natural sentir frustración. No se trata de negar el dolor, ni de pintar todo con positivismo forzado. Fallar duele. Desilusiona. Cansa. Pero también despierta. Te obliga a revisar tus prioridades, a volver al centro, a replantearte lo que realmente importa. Ese trabajo interno, que solo el fracaso puede activar, es uno de los más valiosos. Porque te empuja a soltar el ego, a abrirte al aprendizaje, a escuchar señales que antes ignorabas. Y en ese proceso, inevitablemente creces. La relación que tengas con el fracaso es, en el fondo, la relación que tienes contigo. Si te castigas cuando algo no sale bien, si te defines por tus errores, si te abandonas cada vez que caes, entonces estás reforzando una narrativa de autorrechazo. Pero si aprendes a tratarte con compasión, si validas tu esfuerzo aunque el resultado no sea el esperado, si sigues creyendo en tu valor más allá de las circunstancias, entonces estás construyendo una base emocional inquebrantable. El fracaso también te permite conectar con los demás desde otro lugar. Cuando has caído, comprendes el dolor ajeno. Te vuelves más empático, más humilde, más verdadero. Ya no necesitas aparentar que todo va bien. Puedes compartir tu historia desde la verdad, y eso te convierte en un faro para otros que también están atravesando momentos difíciles. Tu caída, narrada con honestidad, puede convertirse en un puente que otros crucen para no sentirse solos. Cada vez que fallas, pero eliges seguir adelante, te haces más fuerte. No en una fuerza rígida o impenetrable, sino en una fuerza flexible, sabia, resiliente. Te das cuenta de que no necesitas que todo salga perfecto para avanzar. Que puedes sentir miedo, frustración, dudas, y aún así, dar un paso más. Ese paso, pequeño pero valiente, es lo que transforma un fracaso en evolución. Y esa evolución, paso a paso, termina llevándote mucho más lejos de lo que imaginabas. Así que no le temas al fracaso. Abrázalo. Escúchalo. Pregúntale qué vino a mostrarte. Y luego, con el corazón más claro, continúa tu camino. Porque aunque no lo parezca en el momento, incluso cuando fallas, estás avanzando. Estás construyendo músculo emocional, ampliando tu perspectiva, forjando la persona en la que estás destinado a convertirte. Y eso, aunque nadie lo vea, ya es una forma poderosa de ganar. Capítulo 7. Aprender a soltar el control. Hay una fuerza interior que muchos intentamos mantener a toda costa, el control. Nos convencemos de que, si tenemos todo bajo control, nada saldrá mal. Que si planificamos cada paso, si analizamos cada detalle, si no dejamos nada al azar, podremos evitar el dolor del fracaso. Pero la vida, con su sabiduría impredecible, no funciona así. Y es en el choque entre nuestras expectativas rígidas y la fluidez de la realidad donde muchas veces nace la frustración. Soltar el control no significa rendirse. No implica apatía ni resignación. Soltar el control es, en realidad, un acto de enorme valentía. Es aceptar que no todo depende de nosotros. Que hay factores externos que no podemos manejar, tiempos que no podemos acelerar, respuestas que no podemos forzar. Y aunque esto puede sonar desconcertante, también es profundamente liberador. Porque cuando dejas de querer controlarlo todo, te liberas del peso de tener que hacerlo todo perfecto. Muchos fracasos no nacen de una falta de esfuerzo, sino de una lucha constante por forzar un resultado. Queremos que las cosas sucedan como las imaginamos, en el momento exacto que esperamos, con las condiciones que creemos necesarias. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. Y si estamos demasiado apegados a nuestra idea de cómo deben ser las cosas, no solo sufrimos más, sino que perdemos de vista las oportunidades que surgen en lo inesperado. Soltar el control no es desentenderse, es confiar.
Confiar en que hiciste tu parte. Confiar en que el proceso sigue funcionando aunque no puedas ver resultados inmediatos. Confiar en que, aunque las cosas no salgan como pensaste, pueden salir incluso mejor. Porque muchas veces el fracaso que tanto temías era solo un desvío hacia algo más auténtico, más alineado contigo, más verdadero. El problema con el control es que crea una ilusión de seguridad. Nos hace sentir que si mantenemos todo en orden, no sufriremos. Pero esa seguridad es frágil y se quiebra ante la primera tormenta. En cambio, cuando aprendes a soltar, desarrollas una seguridad más profunda, la de saber que puedes adaptarte, que puedes fluir, que puedes reconstruirte incluso si algo se cae. Esa flexibilidad interior es 1000 veces más poderosa que cualquier plan perfecto. Aprender a soltar también significa aprender a escuchar. Escuchar lo que la vida te está diciendo. Escuchar las señales que aparecen cuando algo no fluye. Escuchar tu cuerpo cuando te pide descanso. Escuchar tu intuición cuando te dice que es momento de cambiar de dirección. Cuando estás demasiado enfocado en controlar, te vuelves sordo a esas voces sutiles que te guían. Pero cuando te abres, cuando te permites fluir, esas señales se vuelven claras. Muchas personas fracasan no por falta de talento, sino por no saber soltar a tiempo. Se aferran a relaciones que ya no nutren, a proyectos que ya no vibran, a metas que ya no les pertenecen. Por miedo, por orgullo, por apego. Y no se dan cuenta de que a veces, lo más sabio que puedes hacer no es insistir, sino soltar. Porque soltar no es perder, es hacer espacio para lo nuevo. Es decirle a la vida, estoy dispuesto a dejar ir lo que no me corresponde para recibir lo que sí. Soltar el control también te permite vivir con más presencia. Cuando dejas de obsesionarte con lo que debería pasar mañana, te conectas con lo que está pasando hoy. Y desde ese lugar, puedes actuar con más claridad, más calma y más autenticidad. Porque ya no estás actuando desde el miedo a que todo se desmorone, sino desde la confianza de que, pase lo que pase, tú sabrás responder. Uno de los grandes aprendizajes de quienes han fracasado muchas veces es justamente este, que no puedes controlarlo todo, pero siempre puedes elegir tu actitud. Siempre puedes decidir cómo respondes, cómo interpretas, cómo te reconstruyes. Y eso, aunque parezca poco, es un poder inmenso. Porque incluso cuando todo afuera se desordena, tu centro puede mantenerse firme si dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar. La obsesión por el control suele estar ligada al miedo a perder. A perder amor, reputación, tiempo, dinero. Pero cuando atraviesas fracasos profundos, descubres algo revelador, puedes perder mucho, y aún así seguir en pie. Puedes perder lo que pensabas que era esencial, y descubrir que lo verdaderamente esencial no se puede perder. Que tu valor, tu esencia, tu capacidad de empezar de nuevo, siguen contigo. Soltar el control también es una forma de rendirte al misterio. De aceptar que la vida es más grande que tus planes. Que hay una inteligencia que opera en el fondo de todo, y que a veces lo que parece una pérdida es una reconfiguración silenciosa hacia algo más pleno. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas confiar lo suficiente como para seguir caminando. Y es que muchas veces, los mejores giros de tu vida vendrán de lo inesperado. De lo que no planeaste. De lo que escapó a tu control. La persona que apareció sin buscarla. La oportunidad que llegó cuando ya habías soltado. El resultado que superó lo que habías imaginado. Pero para que eso ocurra, necesitas crear espacio. Y para crear espacio, necesitas soltar. Así que si hoy te sientes frustrado porque nada sale como esperabas, tal vez no estás fallando, tal vez estás siendo guiado a soltar. A dejar de controlar desde el miedo y comenzar a confiar desde el corazón. Porque el verdadero poder no está en controlarlo todo, sino en saber quién eres cuando nada está bajo control. Y si puedes habitar ese lugar con calma, con fe, con apertura, entonces estás más cerca de ganar de lo que imaginas. Y recuerda, el éxito no siempre se logra apretando más fuerte. A veces, llega cuando por fin sueltas. Capítulo 8. Cuando la comparación te aleja de tu camino. Uno de los errores más silenciosos, pero más corrosivos, que cometemos cuando sentimos que hemos fracasado, es compararnos con los demás. Observamos las vidas ajenas desde la distancia, desde la superficie, y concluimos, casi sin darnos cuenta, que nosotros estamos rezagados, que algo nos falta, que no estamos donde deberíamos estar. La comparación nos susurra que estamos perdiendo mientras otros ganan, y esa idea se clava como una espina en el alma, robándonos paz, claridad y motivación. Compararse es como mirar por una ventana empañada, crees ver con nitidez, pero en realidad solo estás viendo fragmentos distorsionados de la realidad ajena.
No sabes qué batallas internas libran los otros, qué sacrificios han hecho, qué heridas cargan, ni cuántas veces han fallado antes de tener ese momento de brillo que tú estás viendo. Pero tu mente, hambrienta de certezas, rellena los espacios vacíos con suposiciones. Ellos lo logran, yo no. Ellos avanzan, yo me detengo. Ellos ganan, yo pierdo. La comparación alimenta una narrativa de escasez. Nos hace sentir que la vida es una competencia, que hay un número limitado de éxitos y que, si otro lo consigue, tú te estás quedando sin oportunidades. Esa visión es tan falsa como agotadora. La verdad es que el éxito no es un bien escaso, no se agota porque alguien más lo alcance. Hay lugar para todos. Pero no lo verás si estás demasiado ocupado mirando hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Además, cada uno tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio camino. No hay una sola línea recta hacia el logro. Algunos florecen temprano, otros después de muchas caídas. Algunos necesitan pasar por varias etapas antes de encontrar su verdadero rumbo. Y eso no los hace menos valiosos, solo diferentes. El tiempo no es enemigo cuando estás en un proceso real. El verdadero peligro es dejar de avanzar porque creíste, comparándote, que ya estabas tarde. Cuando te defines por lo que otros están haciendo, pierdes de vista quién eres tú. Pierdes contacto con tu intuición, con tu voz interna, con tu brújula personal. Y lo más doloroso es que, al tratar de vivir a la altura de expectativas externas, te alejas de tu verdad. Dejas de hacer lo que te inspira para hacer lo que se supone que funciona. Y en ese camino, aunque logres cosas, te sentirás vacío, desconectado, insatisfecho. Redefinir el fracaso también implica redefinir el éxito. Porque muchas veces creemos que fracasamos solo porque no hemos alcanzado lo que otros muestran en redes sociales o en conversaciones superficiales. Pero, ¿y si el éxito fuera más silencioso? ¿Y si el verdadero triunfo fuera seguir fiel a ti mismo? ¿Y si ganar fuera dormir tranquilo porque sabes que estás construyendo una vida coherente, aunque nadie más lo vea? Cuando logras desactivar la necesidad de compararte, algo mágico sucede, recuperas tu energía. Toda esa atención que antes se iba en mirar a otros, regresa a ti. Y desde ahí puedes crear, sentir, decidir con más claridad. Empiezas a celebrar tus pequeños avances, a valorar tu propio ritmo, a tener compasión por tus procesos. Dejas de exigirte encajar en un molde y empiezas a tallar tu propio camino, paso a paso. No se trata de ignorar lo que hacen los demás. A veces, mirar a otros puede inspirarte, darte ideas, recordarte lo que es posible. Pero hay una línea muy fina entre la inspiración y la autodesvalorización. Si al mirar a alguien te motivas, adelante. Pero si al mirar a alguien te sientes menos, entonces no estás viendo con claridad. Estás viendo desde la herida, no desde la verdad. Una de las formas más sanas de transformar la comparación es convertirla en conexión. En lugar de envidiar, acércate. Pregunta, aprende, comparte. Descubrirás que, detrás de cada logro, hay más dudas, tropiezos y aprendizajes de lo que imaginabas. Y entonces, en vez de sentirte solo, te sentirás acompañado. Porque todos, en el fondo, estamos aprendiendo a caminar, cada uno con sus pasos únicos. Recuerda que nadie más puede vivir tu camino por ti. Nadie más tiene tus talentos, tu historia, tus heridas ni tu visión. Y eso no es una desventaja, es tu fuerza. No estás aquí para replicar la vida de nadie más, sino para encarnar la tuya con integridad. Cuando dejas de compararte, te reconcilias contigo. Y esa reconciliación es el primer paso hacia cualquier victoria verdadera. Compararte constantemente te hace olvidar todo lo que ya has logrado. Te hace sentir que siempre estás atrás, cuando en realidad ya has avanzado más de lo que crees. ¿Cuántas veces superaste obstáculos que pensaste que no podrías? ¿Cuántas veces seguiste adelante a pesar del miedo? ¿Cuántas veces volviste a intentarlo? Eso también es éxito. Eso también merece ser visto, honrado, celebrado. Así que cuando sientas que estás perdiendo porque otro parece estar ganando, detente. Vuelve a ti. Respira. Recuerda que tu valor no está en cómo luces comparado con otros, sino en cómo te sostienes en tu propio camino. Y si hoy estás caminando, aprendiendo, intentando, entonces ya estás más cerca de ganar de lo que imaginas. Porque la verdadera meta no es llegar antes, sino llegar siendo tú. Capítulo 9. Reconstruirte desde la herida. Fracasar duele. No hay forma de suavizarlo. Es una herida que rasga la piel del alma y deja al descubierto tus miedos, tus vacíos, tus inseguridades más íntimas.
Hay fracasos que te tumban, que te arrancan las ganas de seguir, que te hacen dudar incluso de quién eres. Y sin embargo, esos mismos fracasos pueden convertirse en el punto de partida de tu transformación más profunda si aprendes a reconstruirte desde la herida en lugar de huir de ella. La mayoría de las personas intenta escapar del dolor que deja un fracaso. Se distraen, se anestesian, se lanzan de inmediato a otro proyecto sin procesar lo que ocurrió. Pero lo que no se siente, no se sana. Lo que no se enfrenta, se repite. Por eso, reconstruirte no es solo levantarte y seguir, es detenerte, mirar tu herida de frente y permitirte sentir lo que tanto quieres evitar. La tristeza, la rabia, la vergüenza, la culpa, todo eso es parte del proceso. Reconstruirse es, ante todo, un acto de honestidad. Es sentarte contigo mismo y decirte la verdad, incluso si duele. Reconocer en qué fallaste, que ignoraste, que dejaste de escuchar. No para castigarte, sino para crecer. Porque el fracaso tiene una voz, y esa voz trae mensajes que no podrías escuchar de otra forma. Solo desde la herida puedes empezar a ver con claridad que necesitas cambiar, que ya no funciona, que parte de ti pide ser renovada. Cuando te reconstruyes desde la herida, aprendes a soltar la imagen idealizada de ti mismo. Esa versión perfecta que nunca se equivoca, que siempre acierta, que impresiona a todos. Y en su lugar, abrazas tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu incertidumbre, tu imperfección. Paradójicamente, es ahí donde encuentras tu verdadera fuerza. Porque la fortaleza auténtica no nace de no caerte nunca, sino de levantarte con conciencia y humildad después de cada caída. La herida, cuando es bien mirada, te conecta con una parte más real de ti. Te obliga a soltar las máscaras, las apariencias, los debería ser. Te deja solo contigo mismo. Y desde ese vacío, puedes empezar a construir algo más verdadero, más tuyo. Ya no se trata de demostrar nada a nadie, sino de volver a ti, de recordar quién eres más allá del éxito o el fracaso. Esa es la base sólida de cualquier reconstrucción duradera. En el proceso de reconstrucción, hay una etapa silenciosa e invisible que es vital, el duelo. No solo se hace duelo por la pérdida de una persona, también se llora la pérdida de un sueño, de una oportunidad, de una versión de ti que ya no volverá. Y ese llanto es sagrado. No lo apures, no lo reprimas. No lo juzgues. Permítete sentir el vacío. Porque solo atravesándolo podrás llenarlo con algo nuevo. Reconstruirte también es perdonarte. Perdonarte por no haber sabido más, por no haber hecho mejor, por haber ignorado señales, por haberte traicionado quizás sin querer. El perdón no borra lo ocurrido, pero te libera del peso de seguir castigándote. Porque no puedes avanzar si cargas en la espalda el látigo de la culpa. El perdón es la llave que abre la puerta a una nueva etapa. Es decirte, sí, fallé, pero también estoy aprendiendo. Hay algo profundamente hermoso en las personas que han caído y se han levantado. Tienen una luz distinta. Una mirada más compasiva. Una sabiduría que no se aprende en los libros. Porque solo quien ha atravesado su propia oscuridad puede acompañar a otros con empatía. Si tú estás en ese lugar ahora, recuerda, estás sembrando una comprensión que un día servirá para sanar a otros también. Reconstruirte no es volver a ser quien eras antes, es convertirte en alguien nuevo con lo aprendido. Es tomar cada pedazo roto, cada fragmento disperso de tu historia, y darles una nueva forma. Es entender que no necesitas borrar el pasado, sino integrarlo. Tus heridas no son manchas, son huellas. Son parte del mapa que te ha traído hasta aquí, y también son testimonio de tu capacidad de seguir caminando. En el camino de reconstruirte, aprenderás a establecer límites que antes no sabías poner. A decir que no sin culpa. A elegir desde la intuición y no desde la presión externa. A rodearte de personas que nutren en lugar de drenar. Porque el fracaso, cuando se honra, te enseña a proteger tu energía, a cuidar tu proceso, a darte el valor que antes buscabas afuera. A veces reconstruirse implica empezar desde cero. Y eso puede dar miedo, porque el ego quiere resultados rápidos, validación inmediata, recompensas visibles. Pero reconstruirse es lento, profundo, íntimo. Y aunque al principio parezca que estás perdiendo tiempo, en realidad estás sembrando raíces nuevas. Y esas raíces, cuando florecen, lo hacen con más fuerza y autenticidad que cualquier éxito superficial. La sociedad nos enseña a admirar a quienes siempre ganan, pero los verdaderos héroes son quienes se levantan después de perder. Porque no hay gloria más digna que la de quien reconstruye su vida desde la honestidad y el dolor. Tú también puedes ser uno de ellos.
Tú también puedes usar tus heridas como cimiento, tus lágrimas como agua, tu silencio como espacio sagrado para renacer. Cada vez que vuelves a intentarlo después de haber caído, estás enviando un mensaje al universo: sigo aquí. No me rendí. Y ese mensaje tiene una potencia enorme, aunque nadie más lo vea. Porque a veces la victoria no se mide en aplausos, sino en resiliencia. No en resultados, sino en coraje. No en cuánto lograste, sino en cuánto creciste desde donde estabas. Así que si hoy estás roto, no huyas de la herida. Mírala, siéntela, honrala. Porque desde ahí pueden hacer la versión más sabia, más consciente, más poderosa de ti. No le temas al proceso de reconstruirte, es la alquimia más sagrada que existe. Y en ella, aunque duela, también encontrarás la belleza más profunda de tu camino. Capítulo 10. El valor de empezar de nuevo sin miedo. Hay un instante en el que el dolor del fracaso se transforma en una pregunta poderosa: ¿y si lo intento otra vez? No importa cuántas veces hayas caído, cuántas puertas se hayan cerrado o cuántas dudas te invadan. Lo cierto es que dentro de ti, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa que insiste en levantarse. Esa chispa es la esperanza. Y empezar de nuevo, sin miedo, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer. Volver a empezar no significa negar lo que ocurrió, ni borrar tus cicatrices. Al contrario, significa integrarlo todo, usar cada lección como cimiento para construir algo más auténtico. La experiencia que nace del fracaso no te hace débil, te hace sabio. Y ese saber es una ventaja silenciosa, una brújula que ahora te guía con más conciencia. Lo que antes te derrumbaba, hoy puede convertirse en el impulso que necesitas para avanzar con determinación. El miedo al comienzo suele disfrazarse de 1000 formas: inseguridad, pereza, perfeccionismo, dudas. Pero en el fondo, casi siempre es miedo a volver a caer, a exponerte otra vez al juicio o a la decepción. Es natural sentirlo. Pero no permitas que ese miedo paralice tu deseo de intentarlo. El miedo estará ahí, sí. Pero también estará tu decisión. Y si eliges caminar con miedo, en lugar de esperar a que desaparezca, verás que no era tan invencible como parecía. Empezar de nuevo requiere humildad. Porque implica reconocer que lo anterior no funcionó como esperabas. Implica soltar el orgullo, abrirte a lo nuevo, aceptar que no tienes todas las respuestas. Y, aún así, seguir. Esa humildad, lejos de restarte poder, te conecta con una fuerza más profunda, la de quien sabe que no necesita ser perfecto para ser valiente. La de quien ha caído, pero no ha dejado que eso lo defina. Hay una belleza innegable en quien decide volver a empezar. Porque no lo hace desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. Ya conoce el dolor, ya ha vivido la frustración. Pero aún así, elige moverse. Y ese movimiento es el verdadero triunfo. A veces pensamos que ganar es llegar rápido, pero ganar también es tener el coraje de volver a ponerse de pie después de perder. Empezar de nuevo también significa rediseñarte. Preguntarte quién eres ahora, qué deseas de verdad, que ya no estás dispuesto a tolerar. Lo que una vez soñaste puede ya no ser lo que tu alma necesita hoy. Y eso está bien. No se trata de volver al mismo lugar, sino de construir desde otro nivel de conciencia. Tus nuevos comienzos pueden tener raíces más profundas si te permites redefinir tus prioridades con honestidad. Muchas veces creemos que empezar de nuevo es un retroceso, pero no lo es. Es una evolución. Es reconocer que hay etapas que deben cerrarse para que otras puedan nacer. Y aunque al principio se sienta como empezar desde cero, en realidad comienzas desde la experiencia. Y eso lo cambia todo. Cada error, cada tropiezo, cada caída, te ha preparado para este nuevo intento con más sabiduría y menos ilusiones vacías. No te disculpes por necesitar volver a comenzar. No tienes que justificar tus giros, tus pausas ni tus nuevos rumbos. La vida no es una línea recta. Es un viaje lleno de curvas, de desvíos, de descubrimientos inesperados. Cada vez que eliges renovarte, estás diciendo: creo en mí más allá de mis fracasos. Y esa es una declaración de poder que nada ni nadie puede arrebatarte. Empieza desde donde estés. No esperes a sentirte listo, porque esa sensación de preparación total nunca llega. La acción crea la preparación. El movimiento abre caminos. A veces solo necesitas dar un paso, por pequeño que parezca, para que el miedo empiece a ceder. Porque cada paso te recuerda que estás vivo, que aún puedes crear, que aún puedes elegir. El arte de empezar de nuevo también incluye paciencia. No todo florecerá al instante.
Puede que tengas que sembrar sin ver frutos durante un tiempo. Pero si lo haces con intención, con amor, con compromiso, eventualmente la cosecha llegará. Y no será solo externa. Habrá una transformación interna más profunda, más silenciosa, pero mucho más duradera. Rodéate de personas que crean en tu capacidad de recomenzar. No todos lo entenderán. Algunos te recordarán tus errores como si fueran tu única identidad. Pero otros, los que han vivido sus propias caídas, te mirarán con respeto, con empatía, con admiración. Esas personas son tu tribu. Ellos sabrán que empezar de nuevo es, en realidad, una forma de nacer de nuevo. Recuerda que nadie más puede vivir tu nuevo comienzo por ti. Puedes recibir apoyo, consejos, inspiración. Pero la decisión final siempre será tuya. Y eso es hermoso. Porque significa que el timón está en tus manos. Puedes dirigir tu vida hacia donde elijas, sin tener que quedarte atrapado en narrativas viejas que ya no te sirven. No temas equivocarte otra vez. El error no es enemigo. Es parte del camino. Cada nuevo comienzo trae su propio conjunto de desafíos, sí. Pero también trae oportunidades, sorpresas, conexiones inesperadas. Y tú ya tienes dentro de ti los recursos para enfrentarlos. Aunque no lo sientas ahora, lo descubrirás en el proceso. Empieza de nuevo con la certeza de que mereces algo mejor. No porque hayas sufrido mucho, sino porque estás dispuesto a crecer, a aprender, a ser más tú. No necesitas demostrar nada. Solo vivir con más verdad. Y esa verdad, cuando se expresa, transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Así que si estás al borde de un nuevo comienzo, no mires atrás con pesar, ni adelante con miedo. Mira dentro de ti con amor. Porque ahí está la semilla de todo lo que puede ser. Y cada vez que eliges empezar de nuevo, estás afirmando que tu historia aún no ha terminado. Que todavía queda mucho por escribir. Y que tú, ahora más que nunca, estás listo para escribirlo desde la autenticidad. Capítulo 11. Cuando todo parece perdido, aún hay algo dentro de ti. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba. Pierdes lo que creías seguro, te falla la gente en la que confiabas, se apagan los sueños que alimentaban tus días. Es entonces cuando la oscuridad se instala en el alma, y cada pensamiento se vuelve más pesado, más desesperanzado. Te preguntas si vale la pena seguir, si algún día las cosas mejorarán. Pero incluso en esos instantes donde todo parece perdido, hay algo dentro de ti que sigue latiendo. Una chispa, una voz suave, un impulso que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante. No es fácil reconocer esa chispa cuando estás en medio del dolor. El ruido de la desesperación suele ahogarla. Pero está ahí. Es esa parte tuya que ha sobrevivido a tormentas anteriores, que ha visto amaneceres después de noches interminables. Es tu esencia más profunda, esa que no se rompe ni siquiera cuando todo alrededor colapsa. A veces se manifiesta en forma de un suspiro, un pensamiento fugaz, una lágrima silenciosa, pero es real, y basta con reconocerla para empezar a reconstruirte desde ella. Cuando todo parece perdido, es porque estás midiendo tu vida solo desde lo externo, desde los resultados, desde lo que posees, desde lo que otros ven. Pero tú no eres solo eso. Eres también tu capacidad de sentir, de imaginar, de levantarte una vez más. La pérdida no borra tu valor, solo lo oculta por un tiempo. Tu verdadera fuerza no está en lo que logras, sino en lo que eres capaz de soportar y transformar. Es importante permitirte sentir esa sensación de vacío sin censura. Fingir que estás bien, obligarte a sonreír cuando por dentro estás quebrado, solo prolonga el dolor. Aceptar que estás atravesando una etapa oscura no te hace débil, te hace humano. Y es en esa aceptación donde empieza la verdadera sanación. No necesitas tener todas las respuestas ahora. A veces solo basta con permitirte respirar dentro del caos. El fracaso nos arranca la ilusión de control. Nos obliga a mirar la vida desde la humildad. Y aunque esa lección duele, también es profundamente liberadora. Porque cuando sueltas el control, empiezas a descubrir otras formas de vivir, más auténticas, más conectadas con lo esencial. Cuando todo parece perdido, tal vez lo que realmente se ha perdido es solo lo que ya no te servía. Y aunque no lo veas aún, eso también es un acto de amor de la vida hacia ti. Dentro de ti hay un territorio que ningún fracaso puede destruir. Un espacio sagrado donde habita tu dignidad, tu sensibilidad, tu propósito más profundo. Es ahí donde debes mirar cuando el mundo exterior te niegue reconocimiento. Es ahí donde está tu verdadero hogar.
Puedes haber perdido muchas cosas, pero no has perdido tu capacidad de amar, de crear, de comenzar otra vez. Esa es tu verdadera riqueza. A veces confundimos el final de una etapa con el final de nuestra historia. Pero no lo son. El dolor es parte del camino, no su totalidad. Incluso los árboles más frondosos pierden todas sus hojas en invierno, pero no dejan de estar vivos. Simplemente esperan. Tú también puedes darte ese permiso, esperar sin desesperar, confiar sin tener certezas, seguir caminando aún sin ver el destino final. Cuando todo se cae, puedes elegir no derrumbarte contigo. Puedes permitirte llorar, claro. Puedes detenerte, descansar, incluso no entender nada. Pero no entregues tu alma al abandono. No renuncies a ti. Porque tú eres la única persona que estará contigo en todas las etapas, incluso en las más sombrías. Y si eliges sostenerte, aunque sea un poco, esa decisión marcará la diferencia. Muchas veces, justo en los momentos más oscuros, ocurre el verdadero renacimiento. Porque ya no tienes nada que perder, y eso te libera. Ya no buscas agradar, ya no sigues fórmulas ajenas. Comienzas a preguntarte qué quieres de verdad, qué te hace bien, qué sentido tiene todo. Y en esas preguntas, aunque duelan, está el inicio de una nueva vida más consciente, más libre, más tuya. No esperes que los demás entiendan tu proceso. Cada uno vive su dolor de forma distinta. Algunos te juzgarán, otros se alejarán, otros no sabrán qué decirte. Pero también habrá quienes se queden en silencio a tu lado, quienes te escuchen sin pretender salvarte, quienes te abracen sin pedir explicaciones. Esas personas son faros en medio del naufragio. Atesóralas. Ellos ven tu luz incluso cuando tú la has olvidado. Permítete reimaginar tu vida desde el fondo. No tienes que regresar a lo que eras antes del fracaso. Puedes reinventarte. Puedes explorar caminos que antes no te atreviste a recorrer. El dolor, cuando se abraza con conciencia, se convierte en un maestro implacable pero generoso. Te muestra lo que ignorabas de ti mismo, lo que necesitabas soltar, lo que estabas llamado a descubrir. El miedo puede susurrarte que ya no hay salida. Pero tu experiencia interna puede decir otra cosa, que cada vez que creíste que era el final, no lo fue. Que cada vez que pensaste que no ibas a poder, sí pudiste. Que cada herida que parecía insuperable se transformó, con el tiempo, en sabiduría. Esa memoria también vive dentro de ti. Y puedes recurrir a ella como un ancla en medio de la tormenta. A veces necesitas recordar que has superado mucho más de lo que hoy te abruma. Has tenido noches sin dormir, decisiones difíciles, despedidas dolorosas. Y aún así, aquí estás. Con el corazón golpeado, sí, pero latiendo. Con la esperanza herida, sí, pero presente. Esa es tu victoria silenciosa. El fracaso puede haber dejado grietas, pero no ha destruido tu esencia. Esa esencia es inquebrantable. Y si hoy estás atravesando una noche oscura, recuérdate esto, no tienes que ver toda la escalera para dar el primer paso. Solo necesitas un pequeño gesto de fe. Voy a intentarlo otra vez. Esto también pasará. ¿Por qué pasará? Todo lo que parece eterno en medio del dolor, eventualmente se transforma. Y cuando eso ocurra, mirarás atrás con respeto y orgullo por no haberte rendido. Cuando todo parece perdido, aún queda algo dentro de ti, tu capacidad de reconstruirte, de amar la vida incluso cuando duele, de levantarte aún con lágrimas en los ojos. Esa es la magia de ser humano. Y mientras esa llama siga encendida, aunque sea débil, siempre habrá un camino de regreso a ti mismo. Capítulo 12. El lenguaje interno que construye o destruye. Dentro de ti hay una voz que nunca deja de hablar. No importa lo que pase afuera, esa voz está ahí, interpretando, juzgando, alentando o saboteando. Y aunque muchas veces pasa desapercibida, su influencia es inmensa. Tu diálogo interno, esas palabras que te dices a ti mismo en silencio, puede ser el mayor aliado para levantarte del fracaso, o la cadena invisible que te mantiene atado al dolor. Aprender a escuchar y transformar esa voz es una de las claves más poderosas para redefinir tu relación con los tropiezos. La mayoría de nosotros crecimos con voces externas que se convirtieron, con el tiempo, en nuestra voz interna. Padres exigentes, maestros que subrayaban nuestros errores, comparaciones constantes, burlas, críticas. Todo eso se fue almacenando en nuestro subconsciente, moldeando un guión que se repite una y otra vez: no eres suficiente, para que lo intentas y vas a fallar, deberías saberlo ya. Y aunque esas frases parecen pequeñas, son cuchillos que hieren lentamente.
Cada vez que fallas y te repites internamente soy un desastre, estás sellando una creencia que se va haciendo más fuerte con el tiempo. No es el error lo que te destruye, es el juicio con el que lo interpretas. El fracaso duele, claro. Pero la manera en que te hablas a ti mismo después de fallar puede ser un acto de crueldad o de compasión. Y esa elección es tuya. Nadie más tiene el poder de dictar el tono de tu voz interna. Imagina por un momento que le hablaras a un amigo como te hablas a ti mismo. ¿Seguiría a tu lado? ¿Se sentiría apoyado o juzgado? Si la respuesta es incómoda, es momento de hacer un cambio. Porque tu mente es también tu hogar, y nadie merece vivir en un lugar donde solo se le recuerda lo que hace mal. Construir un lenguaje interno amable, firme y consciente es un acto revolucionario de amor propio. No se trata de repetir afirmaciones vacías ni de negar tus errores. Se trata de reconocerlos sin destruirte. De mirar tus caídas con los ojos de quien quiere aprender, no de quien quiere castigarse. Decirte me equivoqué, pero estoy aprendiendo cambia por completo la energía de la experiencia. En lugar de paralizarte, te impulsa. En lugar de hundirte en la culpa, te abre la puerta a la evolución. El lenguaje interno también es un reflejo de tu nivel de conciencia. Las personas que se conocen de verdad no necesitan gritarse por dentro. Saben que son imperfectas, pero también saben que están en proceso. Y esa aceptación calma el ruido mental. No necesitan exigirse desde el miedo, porque se mueven desde la responsabilidad. Han aprendido que crecer no es un castigo, sino una oportunidad. Uno de los mayores regalos que puedes darte después de un fracaso es escucharte con atención. Preguntarte, ¿qué me estoy diciendo ahora mismo? ¿Me estoy tratando como trataría a alguien que amo? Esa pregunta, simple pero poderosa, puede marcar la diferencia entre quedarte atrapado en la autocrítica o avanzar desde la autoaceptación. Ser tu propio refugio no es debilidad, es madurez emocional. La transformación del diálogo interno es un trabajo constante. No se cambia de un día para otro. Requiere observar, cuestionar, reprogramar. A veces tendrás que enfrentar frases que llevas años repitiendo como verdades absolutas. Pero con paciencia y conciencia, puedes cambiarlas. Puedes sustituir soy un fracaso por esto no salió como esperaba, pero tengo la capacidad de mejorar. Cada cambio suma. Cada palabra cuenta. Tu lenguaje interno es también una profecía. Lo que te dices, lo terminas creyendo. Y lo que crees, lo manifiestas. Si tu mente repite constantemente que no puedes, te estás preparando para rendirte antes de intentarlo. Pero si tu mente dice voy a intentarlo de nuevo, aunque tenga miedo, te estás abriendo a una posibilidad nueva. Hablarte con respeto no es vanidad, es estrategia mental. Cuando te hablas con amabilidad, no estás negando la realidad, la estás enfrentando con otra energía. Estás eligiendo construir sobre tu humanidad, no sobre la culpa. Estás diciendo, puedo fallar, pero no me defino por mis fallos. Y esa perspectiva es liberadora. Porque te permite vivir con más ligereza, sin sentir que cada paso es una prueba que debes pasar para merecer amor o respeto. La relación que tienes contigo mismo es el origen de todas tus demás relaciones. Si tu voz interna está llena de desprecio, inconscientemente aceptarás ese mismo trato de otros. Pero si tu diálogo interno es de respeto, no tolerarás lo contrario. El lenguaje interno que eliges no solo cambia tu mente, cambia tu vida entera. Porque lo que se repite adentro, se refleja afuera. Muchos de los grandes triunfadores han confesado que lo que los hizo avanzar no fue la ausencia de errores, sino la capacidad de alentarse internamente. De ser su propio entrenador cuando nadie creía en ellos. De confiar en su voz interna cuando el mundo se burlaba. Tú también puedes desarrollar esa voz. Está dentro de ti. Solo necesita que la nutras con intención y constancia. Tal vez no puedas controlar todos los fracasos que la vida te presente. Pero sí puedes controlar la narrativa que te cuenta sobre ellos. Puedes mirar un error como una sentencia o como un maestro. Puedes castigarte o crecer. Puedes repetir lo de siempre o cambiar el guión. Tú eliges. Y esa elección es el inicio de una nueva forma de relacionarte contigo y con tus circunstancias. Hoy puedes comenzar a construir un lenguaje interno que te sostenga, que te eleve, que te recuerde tu valor incluso cuando nadie más lo vea. Ese lenguaje será tu ancla en tiempos difíciles y tu motor cuando llegue la oportunidad de volver a intentarlo. Y cada vez que te hables con respeto, estarás dando un paso más hacia una vida más libre, más consciente, más auténtica. No subestimes el poder de tus palabras, incluso las que nadie más oye. Porque esas palabras moldean tu identidad.
Si quieres redefinir el fracaso, empieza por redefinir tu manera de hablarte después de caer. Allí, en ese espacio íntimo donde solo tú existes, es donde se decide quién vas a ser a partir de ahora. Capítulo 13. Volver a empezar sin miedo. Volver a empezar no es una decisión fácil. No después de haberlo dado todo. No después de haber fallado, de haber sentido la humillación, el cansancio, la pérdida. Empezar otra vez requiere coraje, y ese coraje muchas veces se esconde debajo de capas de miedo. Miedo a volver a sufrir, a que las cosas salgan mal de nuevo, a que el dolor se repita como un eco del pasado. Pero si lo miras desde otro ángulo, cada nuevo comienzo no es una amenaza, sino una oportunidad. Una posibilidad de rediseñar tu vida desde una nueva conciencia, más madura, más tuya. Hay algo profundamente humano en la experiencia de caer y tener que levantarse. Todos, en algún momento, hemos tenido que recomenzar desde el suelo. Y aunque cada historia es distinta, hay un punto en común, la fuerza que emerge cuando sientes que no tienes nada, y sin embargo decides avanzar. Esa fuerza no siempre es ruidosa. A veces se expresa como un susurro que dice, inténtalo otra vez. Esa voz interior es tu brújula cuando todas las demás direcciones parecen haberse desdibujado. Cuando decides volver a empezar, no partes desde cero. Partes desde la experiencia. Desde todo lo que ya aprendiste, aunque haya sido a golpes. Eso es importante recordarlo, porque muchas veces el fracaso borra la percepción de todo lo que sí hemos construido. Pero nada de lo vivido se pierde. Cada caída, cada error, cada intento fallido te ha dado herramientas que antes no tenías. Volver a empezar desde ese lugar es una forma de sabiduría práctica. Es cierto que hay un duelo en dejar atrás lo que no funcionó. A veces ese duelo es silencioso, otras veces es desgarrador. Te aferras a lo conocido, incluso cuando sabes que ya no te sirve. Pero parte del volver a empezar es soltar con honestidad. No puedes construir una nueva historia si te aferras a las ruinas de la anterior. El apego es humano, pero el crecimiento exige renuncias. Y soltar no significa olvidar, sino aprender a caminar con las lecciones, no con las heridas abiertas. Muchas veces, lo que nos paraliza no es el fracaso en sí, sino lo que creemos que los demás pensarán si volvemos a intentarlo. El juicio externo pesa. Pero también es una ilusión. Nadie está tan pendiente de tu vida como tú crees. La gente se distrae, cambia, olvida. No vivas para proteger una imagen. Vive para honrar tu verdad. Volver a empezar no es una muestra de debilidad ante los otros, sino una muestra de valentía contigo mismo. El miedo no desaparece por completo. No esperes el momento perfecto en que no sientas nada de inseguridad. Ese momento no existe. El coraje no es ausencia de miedo, es decidir actuar a pesar de él. Cada paso que das hacia tu nueva etapa puede estar lleno de dudas, pero también de esperanza. Y eso es lo que lo hace poderoso, que no necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas decirte, es tiempo de volver a construir. El entorno puede cambiar. Las circunstancias también. Pero si tú no cambias tu actitud interna, volverás a repetir patrones. Volver a empezar no es solo cambiar de camino, es también revisar quién está siendo en ese proceso. ¿Desde qué lugar vuelves a comenzar? ¿Desde la urgencia de tapar el vacío? ¿O desde el deseo profundo de crecer de verdad? Las intenciones importan. Porque ellas siembran las raíces del nuevo árbol que quieres ver florecer. No es necesario que todo lo que hagas después del fracaso sea perfecto. De hecho, no lo será. Los comienzos son torpes, imprecisos, inseguros. Pero también están llenos de potencial. Sé paciente contigo mismo. No juzgues tu progreso con la dureza con la que juzgarías un error. Celebrar cada pequeño paso es fundamental. Porque lo importante no es cuán lejos llegues en un día, sino que no dejes de avanzar, aunque sea despacio. Volver a empezar también te enfrenta con tu orgullo. Con la parte de ti que quería demostrarle al mundo que eras invencible. Con ese ego que se sintió herido por no haber triunfado a la primera. Pero cuando sueltas ese orgullo, algo se ablanda en tu alma. Y ese ablandamiento es fértil. Porque cuando ya no tienes que aparentar nada, puedes ser tú. Con tus luces, con tus sombras, con tus verdaderos anhelos. Y eso te vuelve más libre. No tienes que tener todas las respuestas para emprender el nuevo camino. Solo necesitas estar dispuesto a aprender. El aprendizaje continuo es una forma de humildad. Y esa humildad te protege de volver a caer por los mismos motivos. Cada día es una oportunidad para ajustar, para observar, para mejorar.
El nuevo comienzo no es un salto gigantesco. Es una acumulación de pequeños actos conscientes que te acercan, paso a paso, a una vida más alineada contigo. Tampoco tienes que hacerlo todo solo. A veces, volver a empezar requiere pedir ayuda, rodearte de personas que te inspiren, buscar guía, dejarte acompañar. Reconocer que necesitas apoyo no te hace débil. Te hace humano. Te conecta con los otros desde la honestidad, no desde la máscara de la autosuficiencia. En ese acompañamiento pueden hacer una fuerza colectiva que te impulse más allá de tus propios límites. Muchos grandes logros nacieron de un momento de crisis. De una bancarrota emocional, de una pérdida devastadora, de una caída inesperada. La historia está llena de ejemplos de personas que, cuando pensaron que todo había terminado, encontraron una nueva forma de vivir que no hubieran descubierto de otro modo. Eso no es casualidad. Es la capacidad del ser humano de transformarse desde lo más profundo cuando todo lo externo se derrumba. Tú también tienes esa capacidad. Está en tu naturaleza. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuántas veces te hayas sentido roto. Mientras sigas dispuesto a empezar de nuevo, nunca estás derrotado del todo. La resiliencia no es una habilidad lejana, es una semilla que ya vive en ti. Solo necesita espacio, cuidado y tiempo para florecer. Y cada vez que eliges levantarte, esa semilla se expande un poco más. Permítete volver a ilusionarte. A veces, el dolor pasado te convence de que es mejor no esperar nada, para no decepcionarte. Pero vivir sin ilusión es sobrevivir, no vivir. Date permiso para soñar otra vez, para imaginar escenarios nuevos, para sentir entusiasmo. La ilusión no es ingenuidad si viene acompañada de conciencia. Es energía vital que mueve montañas internas y abre puertas que creías cerradas para siempre. Y cuando te encuentres caminando de nuevo, recuerda todo lo que dejaste atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Porque gracias a esas experiencias, hoy puedes comenzar desde un lugar más sabio. Porque aunque el camino se borre a veces, el paso firme que das hoy es prueba de que el fracaso no te define. Te transforma. Y tú, al elegir comenzar otra vez, te conviertes en un ejemplo vivo de que todo puede renacer cuando hay un corazón dispuesto a seguir. Capítulo 14. La paciencia como poder silencioso. En una cultura obsesionada con la velocidad, la inmediatez y los resultados instantáneos, la paciencia se ha vuelto una virtud subestimada. Vivimos atrapados en la expectativa de que todo debe suceder ya, el éxito, la transformación, la sanación. Pero la verdad profunda es que las cosas verdaderamente significativas toman tiempo. Y ese tiempo, que a veces desespera y frustra, es parte sagrada del proceso. La paciencia no es pasividad, es confianza. Es una fuerza silenciosa que te permite seguir avanzando aun cuando no ves resultados inmediatos. Muchos abandonan en la mitad del camino no porque no sean capaces, sino porque no supieron esperar. Porque confundieron lentitud con fracaso. Porque no entendieron que lo que crece de forma sólida lo hace desde la raíz, en lo invisible, antes de manifestarse en lo visible. El bambú chino, por ejemplo, pasa años desarrollando sus raíces bajo tierra antes de salir a la superficie. Durante ese tiempo parece que nada está ocurriendo, pero en realidad está preparándose para un crecimiento extraordinario. Así es también el alma humana. Cuando fracasas, la impaciencia puede convertirse en tu peor consejera. Te exige resultados inmediatos para compensar la herida, para demostrar que sigues valiendo. Pero la reconstrucción auténtica requiere espacio, silencio y espera. No puedes forzar un nuevo comienzo a ritmo de ansiedad. El alma necesita digerir, comprender, sanar. Solo así podrá volver a florecer con sentido. A veces, el mayor acto de coraje es permanecer en el vacío sin salir corriendo, confiando en que algo nuevo está gestándose. La paciencia también es un acto de humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que no controlas todo, que no puedes acelerar el tiempo a tu antojo. Esa humildad abre la puerta a una sabiduría más profunda, la de aceptar cada etapa como parte necesaria del camino. No puedes cosechar si no sembraste. No puedes correr si aún estás aprendiendo a caminar. Cada proceso tiene su ritmo, y aprender a honrar ese ritmo es una forma de madurez emocional. La impaciencia nace muchas veces del ego. De ese deseo de probar algo, de impresionar, de satisfacer expectativas ajenas. Pero la vida no responde al calendario de tus miedos. Responde a la coherencia con la que caminas. A veces parece que nada se mueve, pero por dentro estás cambiando. Estás volviéndote más fuerte, más claro, más tú. No todo avance es visible desde fuera.
Hay procesos internos que son tan sutiles como trascendentes. Cultivar la paciencia no significa resignarte. Significa saber esperar sin dejar de actuar. Hacer lo que te corresponde cada día, aunque no veas resultados todavía. Confiar en que ese esfuerzo silencioso está creando bases sólidas. La paciencia es acción constante sin desesperación. Es sembrar con amor, regar con fe, y saber que la vida responderá a su tiempo, no al tuyo. En los momentos de fracaso, la impaciencia puede empujarte a tomar decisiones apresuradas. A buscar soluciones rápidas que solo agravan el problema. En cambio, la paciencia te invita a observar, a escuchar, a procesar. A quedarte contigo mismo sin buscar distracciones que tapen el dolor. Porque es en ese espacio de espera consciente donde emergen las verdaderas respuestas. No las que vienen de la urgencia, sino las que vienen del alma. La paciencia también te permite valorar los pequeños avances. Cuando dejas de obsesionarte con llegar y empiezas a disfrutar el trayecto, todo cambia. Descubres que incluso en medio del dolor hay belleza. Que cada paso cuenta. Que no necesitas tenerlo todo resuelto para sentirte en paz. Esa serenidad no depende del resultado, sino de la actitud con la que caminas. Además, la paciencia te protege del agotamiento emocional. En la carrera desenfrenada por alcanzar el éxito, muchos se rompen por dentro. Se pierden. Se vacían. Pero quien camina con paciencia sabe descansar, sabe detenerse, sabe recargar. Entiende que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y que resistir no significa endurecerse, sino mantenerse con esperanza incluso en los tramos más oscuros. Aprender a esperar también te enseña a confiar más en ti. Porque cuando no ves resultados y aún así sigues adelante, estás fortaleciendo tu fe interna. Estás diciéndote, aunque no lo vea ahora, sé que estoy construyendo algo valioso. Esa confianza es un pilar en la redefinición del fracaso. Porque deja de ser una señal de derrota y se convierte en un punto de inflexión, una preparación para lo que viene. La paciencia tiene una dimensión espiritual. Es la rendición consciente a un orden mayor que tú. No desde la sumisión, sino desde la sabiduría. Comprender que hay un ritmo natural para todo, para amar, para sanar, para aprender, para transformar. Cuando te alineas con ese ritmo, entras en armonía con la vida misma. Y en esa armonía, incluso el dolor se vuelve más llevadero, porque deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. También es cierto que la paciencia no es infinita si no se cuida. Se agota cuando la alimentas con expectativas rígidas, con exigencias constantes, con comparaciones tóxicas. Por eso es fundamental nutrirla con compasión, con gratitud, con pequeños momentos de gozo. Así como cuidas un fuego para que no se apague, cuida tu capacidad de esperar con esperanza. Porque es ella la que sostiene tu camino cuando todo parece incierto. Volver a tener paciencia contigo mismo después del fracaso es un acto profundo de amor propio. Porque significa que reconoces tu proceso sin culparte por no ser perfecto. Que entiendes que sanar, reconstruir, redefinir, lleva tiempo. Que no necesitas apurarte para demostrar tu valor. Tu valor no depende de la velocidad con la que avances, sino de la verdad con la que caminas. A veces, el mayor milagro ocurre mientras esperas. Mientras sigues haciendo tu parte sin ver aún la recompensa. Porque el universo premia la coherencia silenciosa, la constancia sin aplausos, la fe sin garantías. Y cuando menos lo esperas, todo eso que parecía estancado comienza a florecer. No porque lo forzaste, sino porque supiste esperar con el corazón abierto. Y entonces, un día, miras hacia atrás y entiendes por qué todo tardó lo que tardó. Ves que cada demora tenía un sentido, cada pausa un propósito, cada silencio una enseñanza. Y agradeces no haberlo forzado, no haberlo abandonado, no haberlo acelerado. Porque ese tiempo que parecía perdido fue, en realidad, el terreno donde se gestó tu transformación más profunda. Capítulo 15. El valor de ser auténtico tras la caída. Ser auténtico después del fracaso es uno de los actos más valientes que una persona puede realizar. Porque cuando todo se desmorona, la tentación más grande no es solo rendirse, sino esconderse. Esconder el dolor, disimular la derrota, proyectar una imagen de éxito que ya no corresponde con la verdad interior. Pero ahí, justo en ese punto donde podrías elegir la máscara, también puedes elegir el alma. Y esa elección lo cambia todo. Porque ser auténtico no significa tenerlo todo resuelto, significa mostrarte tal como eres, incluso en tu vulnerabilidad. El fracaso tiene la capacidad de desnudar nuestras falsas certezas. Te arranca los títulos, los aplausos, las validaciones.
Te obliga a mirar de frente lo que queda cuando ya no tienes nada que probar. Y lo que queda, si lo sabes ver con honestidad, es tu esencia. Esa parte de ti que no depende del resultado, que no necesita permiso para existir. Volver a esa verdad interior es doloroso pero liberador. Porque ahí descubres que vales por lo que eres, no por lo que logras. La autenticidad, después de haber fallado, es una forma de dignidad. No necesitas justificar tus errores ni esconder tus cicatrices. Al contrario, puedes empezar a compartir desde un lugar más humano, más real. Porque todos, de una forma u otra, hemos caído. Pero pocos se atreven a hablar de ello sin adornos. Ser uno de esos pocos es sembrar esperanza en otros. Es mostrar que fracasar no te rompe si te mantienes fiel a tu verdad. En un mundo donde el éxito superficial se vende como norma, la autenticidad se vuelve revolucionaria. Porque es un acto de resistencia contra las apariencias. Implica aceptar que no siempre estarás bien, que no siempre sabrás qué hacer, que hay días grises y caminos oscuros. Pero que incluso en esos momentos, eliges no traicionarte. Que prefieres ser tú, con tus luces y sombras, antes que fingir una fortaleza que no sientes. Esa honestidad tiene un poder inmenso, conecta, inspira, sana. La autenticidad no exige perfección, exige presencia. Estar contigo mismo sin juzgarte. Reconocer tus emociones sin negarlas. Permitir que tu historia se exprese sin filtros, aunque eso implique mostrar partes rotas. Porque esas grietas no te hacen menos valioso. Al contrario, son prueba de que has vivido, que has sentido, que has luchado. Y también son las puertas por donde entra la luz cuando te permites ser sincero. Después del fracaso, es común querer reconstruirte desde una imagen más fuerte, más segura, más controlada. Pero muchas veces, esa construcción se convierte en una cárcel si no está basada en tu verdad. En cambio, cuando reconstruyes desde tu autenticidad, cada paso que das es más firme. Porque no estás actuando para impresionar, sino para habitarte. Estás volviendo a ti, no a lo que los demás esperan de ti. La autenticidad también te ayuda a redefinir tu relación con el pasado. Ya no necesitas avergonzarte de tus errores ni esconder tus caídas. Puedes mirarlas de frente, reconocer lo que aprendiste y compartir tu camino con otros desde la honestidad. Eso no solo te sana a ti, sino que multiplica tu impacto. Porque la gente no conecta con tu perfección, conecta con tu verdad. Con tu historia real. Con la forma en que te levantaste. Cuando decides ser auténtico tras la caída, te das el permiso de volver a empezar sin cargas. No necesitas sostener una imagen, ni mantener una narrativa falsa. Puedes reconstruirte desde lo que realmente eres, no desde lo que creíste que debía ser. Eso te aligera. Te devuelve la libertad interior. Ya no estás atrapado en el miedo al juicio, sino impulsado por el deseo profundo de vivir con coherencia. Y es que la autenticidad no se trata solo de decir la verdad, sino de vivirla. De tomar decisiones alineadas con lo que sientes. De dejar de traicionarte por encajar. De honrar tu proceso, incluso cuando va en contra de lo que los demás esperan. Esa fidelidad a ti mismo puede doler, porque implica soltar vínculos, hábitos, patrones. Pero al final, es el único camino que realmente te lleva a la paz interior. Ser auténtico tras el fracaso también significa aprender a perdonarte. Porque muchas veces somos más crueles con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Nos recriminamos, nos juzgamos, nos hundimos en la culpa. Pero la autenticidad te invita a mirarte con compasión. A entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. A darte una nueva oportunidad desde la comprensión, no desde la exigencia. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar más sincero, algo mágico ocurre, tu energía cambia. Dejas de gastar fuerza en sostener fachadas. Te vuelves más ligero, más magnético, más real. Y eso, inevitablemente, transforma tus relaciones, tus proyectos, tu mundo. Porque la autenticidad no solo te libera a ti, también libera a quienes te rodean. Les da permiso para ser ellos mismos, para mostrar su verdad, para caminar sin máscaras. La autenticidad también te protege de volver a caer en los mismos errores. Porque cuando te conoces de verdad, puedes tomar decisiones más conscientes. Ya no reaccionas desde la necesidad de validación, sino desde la claridad interna. Ya no buscas afuera lo que solo puedes construir dentro. Y esa conciencia te da estabilidad, incluso en medio de la incertidumbre. Muchos temen ser auténticos porque creen que eso los dejará solos. Pero la verdad es lo contrario, la autenticidad filtra. Sí, puede alejar a quienes no te aceptan,
pero también atrae a quienes sí. A quienes resuenan contigo tal como eres. Y esas conexiones, aunque sean menos, son más profundas, más reales, más nutritivas. No necesitas un público que te aplauda, necesitas un entorno que te sostenga. A medida que caminas con autenticidad, tu propia definición de éxito cambia. Ya no se basa en logros externos, sino en coherencia interna. Ya no necesitas alcanzar metas para sentirte valioso, porque tu valor está en tu presencia. En tu capacidad de estar contigo, de escucharte, de respetarte. Ese tipo de éxito no se mide en números, pero se siente en el alma. Es el éxito que no se cae con los fracasos, porque está construido sobre lo que realmente eres. Y así, poco a poco, te das cuenta de que el verdadero triunfo después del fracaso no es volver a ganar, sino volver a ser tú. Sin disfraces, sin miedo, sin vergüenza. Con la frente en alto y el corazón abierto. Porque cuando te permites ser auténtico, incluso con tus heridas, descubres que no hay nada más poderoso que un ser humano que ha caído, se ha levantado, y ha decidido no traicionarse nunca más. Capítulo 16. Volver a soñar sin miedo. Uno de los mayores desafíos tras haber vivido el fracaso es recuperar la capacidad de soñar. No solo imaginar futuros posibles, sino permitirte desearlos de verdad, con el corazón abierto. Porque el fracaso, cuando duele mucho, deja un residuo de temor que se instala en lo más íntimo. Ese miedo silencioso susurra que es peligroso volver a ilusionarse, que es mejor no esperar nada para no volver a caer. Pero ese miedo, aunque pretende protegerte, también te encierra. Y el alma no fue hecha para vivir en cautiverio. Soñar es un acto profundamente humano. Es lo que nos mueve, lo que nos conecta con la esperanza, lo que le da dirección a nuestros pasos. Cuando dejamos de soñar, dejamos de crecer. Y cuando un fracaso nos arrebata esa capacidad, no solo hemos perdido una meta, hemos perdido el puente hacia nuestra plenitud. Recuperarlo no es fácil, pero es posible. Requiere sanar las heridas, reconstruir la confianza, y volver a encender esa chispa interna que nos recuerda quiénes somos en esencia. Después de una caída, el alma suele entrar en un estado de retraimiento. Se vuelve prudente, cautelosa, silenciosa. Observa desde lejos la vida que antes perseguía con pasión. Este periodo es necesario. Es una pausa que permite entender lo ocurrido, integrar lo vivido y aprender de lo que dolió. Pero también puede convertirse en un refugio permanente si no tomamos la decisión de volver a avanzar. La clave está en saber cuándo el tiempo de sanar ha cumplido su propósito y el tiempo de crear ha llegado. Soñar de nuevo no significa ignorar el pasado. Significa mirarlo con compasión y elegir no vivir anclado a él. Significa reconocer que, aunque fallaste, eso no define todo lo que puedes llegar a ser. El pasado debe servirte como cimiento, no como prisión. Porque si tu sueño anterior se rompió, quizás no era el único. Quizás no era el definitivo. Quizás solo era el puente hacia un propósito más profundo que aún no habías descubierto. El miedo a volver a fallar es natural. Todos lo sentimos cuando nos levantamos después de haber caído. Pero ese miedo no debe tomar el timón. Puede acompañarte, pero no puede dirigir tu vida. Cada nuevo sueño que nace tras una caída lleva dentro la semilla de tu evolución. No es una repetición del pasado, es una declaración de fe en lo que aún puedes construir. Y esa fe, si la alimentas, te hará más fuerte que antes, más sabio, más consciente. Volver a soñar sin miedo también implica revisar tus motivaciones. ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Viene desde la conexión con tu verdad o desde la necesidad de demostrar algo? Soñar auténticamente no se trata de impresionar, se trata de expresar tu esencia. Y cuanto más alineado esté tu sueño con lo que verdaderamente eres, menos vulnerable será al fracaso externo. Porque no dependerá de los resultados, sino de tu coherencia interior. Es importante rodearte de personas que honren tu capacidad de soñar. Personas que no se burlen de tus nuevas metas, que no te recuerden constantemente tus caídas, que no proyecten en ti sus propios miedos. Necesitas entornos que te impulsen, no que te frenen. Porque en los primeros pasos de un nuevo sueño, la duda aún vive dentro. Y si se encuentra con voces externas que refuerzan esa inseguridad, puede volver a apagarse antes de florecer. No temas si tu nuevo sueño parece más pequeño o más simple que los anteriores. A veces, tras una gran caída, los sueños cambian de forma. Se vuelven más íntimos, más reales, más tuyos. Y eso no es señal de debilidad, sino de madurez. El alma no siempre busca conquistar el mundo. A veces solo busca habitarse plenamente.
Y si tu nuevo anhelo te conecta con una vida más auténtica, entonces es un sueño digno, aunque no brille ante los ojos de los demás. El proceso de volver a soñar es, también, un proceso de reconciliación contigo mismo. Implica decirte, mereces intentarlo otra vez. Implica darte ese permiso que quizás estabas esperando de alguien más. Pero la validación más poderosa es la que viene de dentro. Esa que nace cuando, a pesar de todo, decides volver a confiar en ti. No porque tengas garantías, sino porque eliges creer en la posibilidad de una vida más plena. Volver a soñar es volver a abrir el corazón. Y sí, eso lo hace vulnerable. Pero también lo hace humano. Y es en esa apertura donde ocurre la magia. Porque cada vez que sueñas de nuevo, le estás diciendo a la vida, estoy listo para seguir. Le estás mostrando que no te ha vencido. Que tu alma sigue viva. Que tu esperanza no murió. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. No todos comprenderán tu decisión de soñar otra vez. Algunos te recordarán tu historia con ironía. Otros te ofrecerán cautela disfrazada de consejo. Pero tú sabes lo que te costó levantarte. Sabes el valor de tu reconstrucción. Y ese conocimiento es suficiente. No necesitas justificar tus sueños. Solo necesitas caminar hacia ellos con determinación, aunque al principio tiemble el suelo bajo tus pies. En este camino, celebra cada paso, por pequeño que sea. Porque volver a soñar no ocurre de golpe, ocurre en capas. Primero como una intuición, luego como un deseo tímido, luego como una decisión firme. Y con cada avance, estás fortaleciendo ese músculo interior que había quedado adormecido por el dolor. Poco a poco, el miedo se vuelve menos grande. La esperanza se vuelve más fuerte. Y el alma empieza a recordar cómo era volar. Volver a soñar te reconecta con la posibilidad. Te recuerda que aún queda vida por explorar, caminos por recorrer, historias por escribir. Que tu historia no terminó con aquel fracaso. Que aún puedes redibujar el mapa. Que los sueños no tienen fecha de caducidad mientras el corazón siga latiendo con curiosidad, con deseo, con fe. Porque soñar no es solo una meta, es una forma de estar vivo. Y no olvides que, a veces, los sueños más grandes nacen justo después del fracaso más doloroso. Porque en el fondo del abismo se encuentra una claridad que no se consigue en la cima. Allí, cuando todo se ha derrumbado, puedes ver con mayor nitidez qué es lo que realmente importa. Qué es lo que tu alma anhela más allá del ruido. Y si te atreves a construir desde esa claridad, tu nuevo sueño será más libre, más puro, más tuyo. Así, con pasos valientes y corazón abierto, puedes volver a soñar. No como antes, sino mejor. No desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. No para huir del pasado, sino para honrarlo y superarlo. Porque cada nuevo sueño que nace después de una caída no solo habla de futuro. Habla de resiliencia. Habla de coraje. Habla de ti, en tu versión más luminosa y verdadera. Capítulo 17. Renacer es más que volver, es transformarse. Renacer después del fracaso no es simplemente volver al punto de partida. No es intentar rehacer lo que ya fue ni regresar a una versión anterior de ti mismo. Renacer es un acto más profundo. Es transformarte desde la experiencia vivida, desde el dolor superado, desde las verdades descubiertas en medio de la tormenta. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de integrarlo. De dejar que esa experiencia te moldee, no como víctima, sino como autor de una nueva etapa. A veces creemos que el renacimiento se da de forma épica, con grandes gestos y eventos visibles. Pero la mayoría de las veces, el verdadero renacer ocurre en silencio. En los momentos íntimos en los que decides, una vez más, confiar en ti. En los instantes en que eliges actuar con fe, aunque aún haya miedo. En cada ocasión que te levantas sin saber muy bien cómo, pero con la firme decisión de no quedarte abajo. Esos pequeños actos son los ladrillos con los que se construye una vida renovada. El renacimiento comienza con una decisión, no dejar que el pasado dicte tu futuro. No seguir alimentando una narrativa de derrota, sino escribir una nueva historia con lo aprendido. No seguir repitiendo el por qué me pasó esto y pasar al para qué me pasó. Esa pregunta, aunque incómoda, es transformadora. Porque te cambia de lugar, de víctima a creador, de sobreviviente a sembrador de futuro, de herido a sanador de sí mismo. Renacer no significa que ya no te duele lo que ocurrió. El dolor puede seguir allí, como una cicatriz sensible. Pero ya no gobierna tu vida. Has aprendido a caminar con él, sin que te detenga. Has aprendido a respirar más profundo, a perdonarte, a mirar hacia adelante sin negar lo vivido.
Ese es el verdadero milagro, no que el pasado desaparezca, sino que tú crezcas tanto, que ya no te defina. La transformación tras el fracaso no es automática. Requiere paciencia, constancia, y sobre todo, autocompasión. Porque habrá días en que avances con fuerza, y otros en que retrocedas sin entender por qué. Pero en ambos, si permaneces fiel a ti mismo, estarás renaciendo. El renacimiento es un proceso continuo, no un evento. Es la forma en que el alma se expande cuando se rehúsa a quedarse rota. Una de las señales de que estás renaciendo es que empiezas a ver belleza donde antes solo había vacío. Empiezas a agradecer lo que aún tienes, por pequeño que parezca. Empiezas a sentir que, a pesar de todo, la vida aún tiene algo reservado para ti. Esa sensibilidad no es debilidad, es la sabiduría que brota después de haber tocado fondo. Es una forma nueva de ver, más profunda, más conectada. En este proceso de renacer, también aprendes a dejar ir. No solo personas o proyectos, sino versiones de ti mismo que ya no resuenan con quien eres ahora. Entiendes que evolucionar implica soltar. Y aunque duela, sabes que hacerlo es parte del crecimiento. Porque no puedes renacer si sigues abrazando las ruinas. El ave fénix no se construye con las cenizas, sino desde ellas. Su fuerza está en la capacidad de emerger, no de reconstruir lo anterior. Otro aspecto esencial del renacimiento es la humildad. Porque renacer no te hace mejor que nadie. Te hace más consciente. Te enseña que todos, en algún momento, se caen. Y que lo importante no es evitar el fracaso, sino saber cómo levantarse. Desde esa humildad, dejas de juzgar a los demás y empiezas a acompañarlos. Ya no compites, colaboras. Ya no presumes, compartes. Te vuelves más humano, más cercano. Y con esa nueva forma de ver el mundo, descubres propósitos más profundos. Tal vez ya no sueñas con conquistar metas externas, sino con vivir una vida significativa. Tal vez tu éxito ya no se mide por logros visibles, sino por la paz que sientes al acostarte. Tal vez ya no necesitas que todos te entiendan, porque tú te entiendes. Y eso, por sí solo, vale más que cualquier aprobación. Renacer también despierta una nueva fuerza interior. Una que no se basa en evitar el dolor, sino en atravesarlo. Una que no depende del aplauso, sino de la coherencia. Una que no necesita prometer nada, porque se manifiesta en cada acción, en cada mirada, en cada gesto auténtico. Esa fuerza es tuya. Te pertenece. Y ha estado ahí todo el tiempo, esperando que tú mismo creyeras en ella. Cuando renaces, te vuelves inspiración sin darte cuenta. Tu historia se convierte en luz para otros. No porque seas perfecto, sino porque eres real. Porque mostraste que se puede volver a empezar, que el dolor no es el final, que el alma humana tiene una capacidad infinita de regenerarse. Y eso, en un mundo que muchas veces solo muestra la cima, es profundamente necesario. Renacer no te exime del miedo, pero te enseña a convivir con él. Te ayuda a avanzar incluso cuando tiemblan las piernas. A confiar aunque no veas el camino completo. A actuar sin certezas, movido por la fe. Esa es la diferencia entre vivir dormido o vivir despierto. Los que renacen no esperan garantías, crean posibilidades. Y eso los convierte en sembradores de esperanza. Con el tiempo, entiendes que el fracaso no fue una maldición, sino un umbral. Que lo que parecía una pérdida fue en realidad una invitación a descubrir tu verdadera fuerza. Que ese momento oscuro fue necesario para que despertaras. Y aunque nunca lo hubieras elegido, ahora puedes agradecerlo. Porque sin él, no serías quien estás siendo hoy, alguien más sabio, más pleno, más verdadero. Y así, sin buscarlo, descubres que has cambiado. Que has renacido. Que ya no eres la misma persona que cayó, ni la que sufría, ni la que dudaba de todo. Eres alguien más profundo, más libre, más tú. Has comprendido que la vida no se trata de no caer, sino de aprender a levantarte tantas veces como sea necesario. Y en ese proceso, has ganado algo que nadie podrá quitarte jamás, el poder de transformarte. Ahora sabes que el renacimiento no es un destino, es una actitud ante la vida. Es elegir todos los días crecer, sanar, amar y avanzar. Es levantarte con la certeza de que lo vivido te hizo más fuerte, y lo que viene aún puede sorprenderte. Porque la historia sigue, y tú eres el autor. Y si sigues escribiendo desde la verdad, desde el corazón, desde el coraje, siempre ganarás, aunque pierdas una batalla. Gracias por llegar hasta el final de este viaje transformador.
Si este contenido te inspiró, te invitamos a apoyar el canal de Audiomentores dando like, suscribiéndote y activando la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para ayudarte a elevar tu mente y tu vida.